Capítulo 14. La escena regresa a Ryu y la secretaria. Corrían, saltando entre los árboles, distanciándose del sonido del inminente enfrentamiento donde Koinata se posicionaba. Llevaban poco tiempo corriendo cuando se dieron cuenta de que sus enemigos seguían siguiéndolos. Kaori vuelve a sentir el perímetro con una técnica de detección de largo alcance, sintiendo que las firmas de chakra se acercan rápidamente. El cuerpo de Kaori se tensó, su capacidad de detección de chakra se desató por completo ahora que ya no estaba preocupada por mantener una fachada. Jefe, aún quedan muchos. Koinata-san detuvo a 3 fuertes, todos de nivel Jonin. Transmitió el conteo actualizado. Ahora solo nos quedan 4 o 5 Jonin tras nosotros. El resto son todos Chunin y Genin. Kaori se volvió hacia Ryu y le presentó una propuesta difícil. Jefe, los retendré aquí. Debes escapar solo hacia la ciudad del río. No es realista para Kaori enfrentarse a múltiples oponentes de nivel Jonin ella sola, ya que incluso uno sería un desafío formidable para ella. Ryu respondió. Ese no es su rol esperado, señora secretaria. Su misión es espionaje y recopilación de información, no combate directo. Sigo siendo una niña, jefe, replicó ella, con determinación cada vez mayor. Y mi deber es garantizar tu seguridad, incluso si eso implica entrar en combate. La mirada de Kaori se cruzó con la de Ryu. El momento era pesado. Te pido disculpas, dijo en voz baja. Por engañarte. Ryu soltó una leve mueca, un sonido carente de humor, pero con amabilidad. Engañarme no es fácil, señora secretaria, dijo. Siempre lo supe. Añadió, con voz más suave. Y no hay necesidad de disculparse. Solo estaba haciendo su trabajo. El trabajo que me encomendaste fue ayudarte, no espiarte, dijo Kaori. Ryu respondió. Está bien. De verdad. Lo supe desde el principio. Estaba bien con ello. Confío en el Hokage y le debo una. Kaori sonrió con sinceridad a pesar del peligro inminente. Aún así, dijo en voz baja, fue difícil mentirte. No porque necesitara suprimir mi chakra cerca de ti. Sino porque me importas de verdad, jefe. Y con el tiempo te cogí cariño. Ryu la miró con una sutil comprensión en los ojos. Le dedicó una pequeña sonrisa, intentando aliviar la tensión. A pesar de sus talentos ocultos, ha sido una secretaria excelente, señora secretaria. De primera. Kaori rió suavemente. Gracias, jefe. Ryu sonrió con suficiencia. Aunque, siendo sincero, dijo con un tono burlón, quizás sea un poco mayor para mí, señora secretaria. La sonrisa de Kaori se ensanchó, con una chispa de genuina diversión en sus ojos. Cuando dije que te quiero, replicó con un dejo de calidez en el tono, me refería como jefe, y en voz baja, añadió. Y como amigo. Tenemos que separarnos, jefe, dijo Kaori, recuperando la seriedad profesional. Los enemigos se acercaban rápidamente. Debería regresar. Debería luchar junto a ella, pensó Ryu en unirse a ella en la lucha, mientras sus instintos le gritaban que no la abandonara. Pero la parte fría y lógica de su mente sabía la verdad. Ella nunca estaría de acuerdo. Su misión es clara para ella, incluso si implica sacrificio. Una determinación diferente se apoderó de él. Supongo que es mi hora de engañarla. Ryu asintió y dijo, entendido, señora secretaria. Metió la mano en un bolsillo y sacó un pergamino. Toma esto, dijo, entregándoselo a Kaori. Era otro pergamino del sello de guardia reflexiva. Kaori lo aceptó, con una expresión de profunda gratitud en su rostro, pero sus verdaderas emociones permanecieron ocultas. Tenía miedo. Gracias, jefe, dijo Kaori con voz firme, enmascarando su confusión interna. No hubo tiempo para más despedidas ni largos intercambios. El momento era demasiado tenso, y el sonido de los enemigos acercándose se hacía cada vez más fuerte. Se separaron sin decir mucho más. Ryu simplemente aceleró su paso dramáticamente, dejándola atrás, poniendo más distancia entre ellos y las amenazas que se acercaban. Detrás de él, la secretaria disminuyó la velocidad, sus movimientos se volvieron deliberados mientras cerraba los ojos por un momento, concentrándose, preparando su cuerpo y chakra para la batalla que se avecinaba. Kaori sabía, como había dicho Ryu, que no era experta en combate. Era una Anbu nueva, la más joven en ese momento, y prácticamente sin entrenamiento en combate directo en comparación con el resto de la élite. Estaba entrenada principalmente en espionaje, infiltración y recopilación de información, y la confrontación directa no era su fuerte. Y se dio cuenta de que su misión probablemente terminaría hoy, de una forma u otra, enfrentándose sola a tantos enemigos. Pero no se arrepentía.
Estaba dispuesta a morir luchando para proteger a su objetivo, el prodigio de la aldea. Los enemigos se acercaron rápidamente, rodeándola con sus firmas de chakra. Kaminari llegó con sus fuerzas restantes y vio a Kaori sola, una figura solitaria enfrentándose a una docena de shinobi hostiles. Bueno, ahora, Kaminari comentó con un toque de cruel diversión en la voz mientras miraba a la joven, aparentemente insignificante comparado con sus números. ¡Qué valentía! Una niña como tú debería haber escapado con el niño, dijo, reconociendo su propia naturaleza, con una honestidad escalofriante en sus palabras. Puede que sea algo civilizado, pero en mi escuadrón todos son criminales. No esperes piedad. Kaminari observó la escena con arrogancia, subestimando a Kaori debido a su apariencia juvenil, sin saber que este error pronto sería contraproducente. La descartó como una amenaza importante frente a sus fuerzas restantes. Había visto a Ryu huir desde lejos y sabía que estaba cerca. Ustedes tres y tú. Ordenó Kaminari a 4 ninjas de bajo rango. Sigan y capturen al chico. No se ha ido muy lejos. Rómpele las piernas si es necesario. Pero cuidado, es el mejor de su clase, aunque todavía esté en la academia. Los 4 hicieron una mueca al oír que debían tener cuidado con un mocoso de la academia. Sin embargo, obedecieron las órdenes del líder del escuadrón. Kaminari miró a Kaori con una sonrisa burlona. 4 ninjas de bajo rango deberían ser suficientes para un niño de academia como él. Me lo tomaré con calma y esperaré a que lo capturen. Perfecto, pensó la secretaria, y una satisfacción sombría la invadió. Subestimar a mi jefe. Y dejar que escape. Los 4 ninjas de bajo rango no fueron suficientes para detener a Ryu, pero como dijo alguien grande, nunca interrumpas a tu enemigo cuando esté cometiendo un error. Kaori se preparó para luchar, desenvainando su kunai y agarrando firmemente la hoja con la mano. Sabía que la superaban en número y que, contra ninjas de élite como Kaminari y los Jonin restantes, caería pronto, muy rápido. Pero era una Amu. No se rendiría sin luchar. Mientras los ninjas enemigos se acercaban, en un torbellino de movimientos y una intención hostil, Kaori lanzó varias etiquetas explosivas hacia Kaminari y algunos de los Jonin de aspecto más fuerte, obligándolos a evadir o defenderse. Simultáneamente, mezcló algunas bombas de humo por el campo de batalla, creando densas nubes que se elevaban hacia el exterior. Su objetivo era interrumpir su formación y número, impidiéndoles disparar jutsus de largo alcance a ciegas contra el humo y alcanzar a sus aliados. Los más débiles, los Genin y Chunin, que estaban menos preocupados por el fuego amigo o eran menos disciplinados, respondieron lanzando shurikens a ciegas a la bruma. Kaori esquivó velozmente los proyectiles dispersos, con movimientos silenciosos entre el humo. Ahora que los fuertes se habían detenido o distraído momentáneamente, apuntó a los débiles. Usando sus habilidades de sigilo, perfeccionadas por años de espionaje, se movió sin ser vista a través del humo, con su firma de chakra suprimida. Apareció detrás de un enemigo, apuñalándolo con su kunai como una asesina, apuntando al punto vital de los ninjas más débiles. ¡Cuidado! La voz de Kaminari atravesó el humo, con una advertencia aguda. Es un sensor. Te apuntará por detrás, entre el humo. ¿Qué hay delante y qué hay detrás cuando estás rodeado de humo? Pensó Kaori, una sombría aceptación de la táctica. El humo es la tapadera perfecta para un sensor. Ciego al enemigo y le da la oportunidad perfecta para matar. Kaori no necesitaba la vista para localizar a sus objetivos. Usando su capacidad de detección de chakra, atacaba a los enemigos por la espalda incluso con visibilidad nula. Usaba sus shurikens y kunai con precisión letal en la neblina, basándose en la detección de chakra para guiar sus ataques y movimientos. Kaori había apuñalado a 2 ninjas muy rápidamente, moviéndose como un fantasma de un objetivo a otro. En cuanto los cuerpos de los 2 ninjas que había matado se desvanecieron, sus sellos Hisatsu se activaron, provocando una explosión violenta. Las explosiones rasgaron el aire, dispersando rápidamente el humo y revelando su ubicación a los enemigos restantes. Muchos ninjas enemigos la atacaron con rayos desde todos los lados. Kaori tuvo que usar el sello de barrera. Se encontraba en un aprieto. Activó el sello de barrera a tiempo, justo cuando muchos monstruos de papel y ninjutsu de medio alcance estaban a punto de golpearla. La explosión ocurrió donde estaba Kaori. Cuando el asalto cesó, la mirada de Kaminari capturó destellos fugaces de energía hexagonal brillando alrededor de Kaori. Espera, dijo Kaminari, con la intriga reemplazando su diversión. Ese sello, esas barreras, son los nuevos sellos de barrera de la aldea de la hoja que supuestamente hizo el abuelo de ese mocoso. El sello Reflex Guard la rescató. Solo pudo derrotar a 2 ninjas antes de tener que usarlo.
El sello Reflex Guard había salvado a Kaori del ataque generalizado. Por suerte, el escudo también tenía una opción de despliegue completo para tales situaciones. Kaminari y los demás ninjas seguían observando las pequeñas barreras que desaparecían y que pronto se retiraron al pasar el peligro. Kaori no se detuvo allí. Repitió la táctica anterior y lanzó bombas de humo. Se movió entre el humo, empleando su sigilo y su sensibilidad para maniobrar sin ser detectada a través de la neblina antes de que el enemigo pudiera atacarla de nuevo. Shurikens y kunais zumbaron a través de la neblina, apuntando ciegamente a su última ubicación conocida. Solo unos pocos ninjas, capaces de rastrearla, le lanzaron shurikens y kunais. Conforme se acercaban los ataques, escudos hexagonales se formaban alrededor de Kaori, apareciendo y desapareciendo según sus sentidos y el peligro inminente percibido. Con cada bloqueo, sentía que su chakra se agotaba ligeramente. Su intento de ocultarse entre el humo fracasó al instante, pues una lluvia de rayos lo atravesó, disparados desde múltiples direcciones por los ninjas de la nube restantes. El sello Reflex Guard se encendió, generando simultáneamente múltiples escudos hexagonales para bloquear el ataque eléctrico desde todos los lados. Increíble, murmuró Kaminari, genuinamente impresionado a pesar suyo. Observó cómo los escudos desviaban los ataques que deberían haberla alcanzado desde puntos ciegos. ¡Qué sello de barrera tan fantástico! Una defensa perfecta, incluso desde ángulos invisibles. Kaori se movió con rapidez, usando su sigilo y su intuición para abatir a dos genin más con precisos kunai entre el humo. Como resultado, más cuerpos explotaron. Pero mientras mataba al segundo ninja y el humo volvía a dispersarse debido a la explosión del genin muerto, un shuriken solitario, lanzado desde un ángulo que no había visto en el caos, se coló por donde debería haber estado un escudo, provocándole un corte superficial en el brazo. El sello no lo había bloqueado. Kaminari, observando desde el borde del humo, vio el shuriken impactar a Kaori y notó la falta de respuesta del escudo. Anteriormente había visto cómo el escudo bloqueaba jutsus de chakra provenientes de todas direcciones y ataques físicos que ella claramente preveía, pero no logró bloquear el shuriken invisible que arañó a la secretaria Kaori. Una sonrisa cruel tocó sus labios mientras Kaminari recomponía el asunto. La extraña barrera bloqueaba los jutsus de chakra por todos lados, pensó. Pero para los objetos físicos, solo podía bloquear lo que venía de frente. O al menos lo que el usuario podía ver venir. Gritó a los hombres que quedaban, y su voz resonó por el bosque. «Detengan el ninjutsu». Rugió Kaminari. «Armas. Usen armas. Abrúmenla con acero». Cuando Kaori sintió el cambio en la estrategia del enemigo, marcado por el cese repentino del ninjutsu y la orden de Kaminari de cambiar a armas físicas, se preparó para el cambio inminente en la dinámica de la batalla. Lo vio, comprendió Kaori, con una comprensión sombría. Encontró la debilidad del sello de barrera. Su defensa automática se vería considerablemente comprometida ante un ataque físico bien coordinado que no podía anticipar por completo desde todos los lados. Se preparó para el ataque. La atención se centra en los 4 ninjas que siguen a Ryu. 3 genins acompañados por su líder Chunin. Ryu los condujo hacia unos árboles y desapareció. Lo habían perdido de vista justo donde Ryu quería. ¿A dónde fue?, murmuró uno de los genin, mirando frenéticamente a su alrededor. El líder Chunin fulminó con la mirada a uno de los genin. «Tú eres el sensor. ¿Dónde está?». El genin se estremeció. No puedo sentirlo, senpai. Su chakra desapareció. Chunin se burló. «Inútil», espetó. «Un sensor que ni siquiera puede rastrear a un niño». Miró a su alrededor, escudriñando el denso bosque. Chunin señaló en diferentes direcciones. «Ustedes 3, busquen por separado. Si el chico escapa, Kaminari los va a vencer, pero ya saben lo que hace ese onen con los fracasados». Una fría amenaza flotaba en el aire. «Si ese mocoso escapa, moriremos todos». Mientras los ninjas comenzaron a buscar, desplegándose en busca de señales de pasos o follaje alterado, Ryu, escondido en lo alto del dosel, hizo sus preparativos finales. ¿Debería matarlos?, reflexionó, evaluando la situación con una eficiencia distante. No, todavía no. Debería capturarlos. Averiguar quién los envió. Ryu sabía exactamente por qué los habían enviado, ya sea por los sellos de Fuinjutsu o por su creciente reputación en el campo de la medicina. Pero aún así, debería saber los nombres exactos de quienes quieren matarme. También necesito ahorrar chakra, pensó Ryu, recordando a Kaori, quien debía estar luchando sola y con dificultades. Ahorrar chakra era fundamental si quería rescatarlas a ella y a Koinata más tarde. Debería hacerlo con pulcritud, sin usar ningún jutsu ostentoso.
Ryu cayó silenciosamente detrás del primer genin después de deslizarse por una cuerda desde lo alto de un árbol. Ryu atacó, con un movimiento rápido y preciso, hacia la nuca del genin, antes de que el ninja pudiera responder. Estilo relámpago. Jutsu de parálisis relámpago. Un bajo zumbido de electricidad viajó desde los dedos de Ryu, golpeando a Genin y paralizándolo instantáneamente. Necesito gritar y pedir ayuda, pensó el Genin desesperado. Ryu se movió de nuevo y le dio un puñetazo preciso en la cara, dejándolo inconsciente antes de que pudiera emitir un sonido. Por un momento, Ryu observó al ninja inconsciente para asegurarse de que estaba neutralizado. Ryu pensó, vi algo cuando ataqué su nuca y se inclinó más cerca. Ryu volvió a mirar el cuello del genin, el área donde había usado el jutsu de parálisis relámpago. Tenía un sello marcado en la piel de la nuca. Ryu pudo reconocer algunos de sus componentes, lo suficiente como para comprender su naturaleza básica. Era claramente una bomba. Una bomba en el cuello, escuadrón suicida del universo ninja, pensó Ryu, y lo invadieron los recuerdos de su pasado, de una extraña conexión entre la cruda realidad y una película que había visto en una vida pasada. Menos mal que no los maté. Recordó la película donde Amanda Waller monitoreaba las vidas del escuadrón suicida, lista para detonarlos remotamente en cualquier momento. Esa fue una buena película. Desafortunadamente, la mala planificación y la falta de una visión clara y unificada han convertido la franquicia en una decepción. Esos fracasados de DC al menos podrían haberles dado a los fans una precuela de Batman de Affleck contra el Joker de Leto o tal vez Batman contra Deathstroke antes de reiniciar la franquicia. Ryu negó con la cabeza y se concentró en la realidad. Había 3 enemigos más buscándolo ahora mismo, sin incluir a los que Karoi se enfrentaba. ¿Y ahora qué hago con esto?, preguntó Ryu en voz baja, mirando al genin en el suelo. El sello escalofriante era un duro recordatorio de las fuerzas a las que se enfrentaba. Claramente era alguien como Amanda Waller o Danzo. El rostro de Ryu se puso serio al pensar en el hombre. Dudo que me digan nada útil, dijo Ryu. Esto también podría funcionar como el sello de erradicación de la lengua maldita de Danzo o las bombas de Amanda Waller. No debería hacerles preguntas, ya que podría activar la bomba. Ryu lo aseguró rápidamente con una cuerda, asegurándose de que no hubiera posibilidad de escape, y lo amordazó con un paño del equipo del genin para evitar cualquier protesta. Acabemos con los demás de forma similar, se dijo Ryu. Se adentró sigilosamente entre los árboles y neutralizó a otros genin. El único que quedaba ahora era el Chunin. Mientras Ryu se movía en silencio entre los árboles y neutralizaba a los genin restantes, el líder Chunin continuó su búsqueda. Divisó algo entre los arbustos. El cuerpo atado de uno de sus genin. El cuerpo del Chunin se tensó de inmediato, sus sentidos alerta al máximo. Esperaba una emboscada. Antes de que pudiera reaccionar del todo, Ryu ya estaba allí, cayendo silenciosamente por detrás, intentando aplicar su técnica paralizante. Estilo relámpago. Jutsu de parálisis relámpago. Sus dedos hicieron contacto, pero en lugar del cuerpo sólido del Chunin, su chakra fluyó en energía inestable. El objetivo se disipó en un estallido de relámpagos. Mierda, pensó Ryu al instante cuando el clon explotó. Era un clon. No pude sentir que lo hiciera. Su propia e intensa supresión de chakra, usada para sorprenderlos, ahora estaba obstaculizando sus capacidades sensoriales. Esa era la desventaja de la técnica de supresión de chakra, usada para ocultar el chakra de los sensores. No puedes sentirte a ti mismo mientras estés en modo supresión. Este movimiento, el uso de un clon señuelo para anticipar una emboscada, indicaba que no se trataba de un Chunin cualquiera. Era un Chunin de élite. La planificación y el liderazgo eran requisitos fundamentales para su rango. El Chunin había usado jutsu de clon relámpago para despistar a Ryu. La descarga del clon al disiparse sacudió a Ryu, una onda eléctrica que lo atravesó. Tuvo efecto, provocando que sus músculos se tensaran por una fracción de segundo, pero no le causó mucho daño. Su alta afinidad con el rayo mitigó significativamente el impacto. Mientras Ryu se encontraba momentáneamente vulnerable, tambaleándose por la descarga eléctrica del clon, el verdadero Chunin se movió. Emergió de detrás de un árbol, con chakra del rayo chispeando alrededor de su puño, preparándose para un golpe poderoso. El Chunin sonrió y gritó. Un mocoso de academia no me tomaría por sorpresa, mientras atacaba a Ryu. Después de ser alcanzado por un rayo del disipado clon de relámpago, Ryu se encontró frente al verdadero enemigo Chunin, quien atacó, aprovechando su momento vulnerable.
Un mocoso de academia no me tomaría por sorpresa. ¿Estás muerto, chico?, gruñó el Chunin enemigo y se abalanzó hacia adelante, apuntando un liberación relámpago puño relámpago al costado expuesto de Ryu. A pesar de aún sentir los efectos de la descarga, Ryu reaccionó con rapidez. En lugar de esquivar, extendió la mano y atrapó el puño relámpago del Chunin, sin mostrar signos de ser afectado por la descarga eléctrica en el puño del enemigo. No eres el único con una gran afinidad con los rayos, dijo Ryu con una sonrisa en su rostro. El Chunin jadeó, con los ojos abiertos por la sorpresa, no solo por el agarre intacto en su puño infundido por el rayo, sino también por la pura y cruda fuerza mostrada en el brazo de Ryu. Su fuerza, pensó el Chunin con agonía aturdida mientras Ryu apretaba su agarre. La mano del Chunin comenzó a temblar bajo el agarre de Ryu, el sonido crepitante de la electricidad llenó el aire mientras el propio chakra del rayo de Ryu surgía a través de su cuerpo. Aunque esto demostraba fuerza física, implicaba algo más. El Taijutsu estilo Senju ofrecía una fuerza impulsiva y explosiva, pero con la práctica continua, también aumentaba gradualmente la fuerza base del practicante. En ese momento, la fuerza física de Ryu no era despreciable. Un simple golpe de Ryu haría volar a alguien si no tuviera cuidado con su fuerza. Ryu dobla con fuerza la mano del enemigo hacia atrás, provocando que el Chunin grite de dolor al romperse el brazo. Ryu no soltó su agarre, manteniéndose erguido con una sensación de logro por su fácil victoria. Los ojos de Ryu se abrieron de par en par al comprender el alcance de su propia fuerza bruta. En todas sus peleas hasta ahora, Ryu nunca había sido tan vulnerable a la violencia. Al disiparse la electricidad crepitante, el Chunin gritó de dolor y, con desesperación y lágrimas en los ojos, intentó instintivamente golpear a Ryu con la mano libre. Ryu recibió el golpe de frente, contrarrestándolo con su puñetazo con muy poco impulso de chakra. Cuando ambos golpes chocaron, el resultado fue brutal. La fuerza del golpe de Ryu destrozó el puño y el antebrazo del Chunin, fracturándole los huesos y astillándolos desde adentro hacia afuera. El Chunin enemigo gritó de dolor, mirando fijamente sus brazos destrozados. Intentó alcanzar su mochila, pero sin dudarlo, Ryu le asestó un golpe limpio en la cara, acallando sus gritos, pero sin matarlo. Ryu desarmó rápidamente al enemigo y lo contuvo, impidiendo cualquier intento de escape o daño. El Chunin, derrotado y destrozado, yacía en el suelo, sometido, mientras Ryu se tomaba un momento para recuperar el aliento y evaluar la situación. Logré engañarlos suprimiendo mi chakra, pensó Ryu, mirando al inconsciente Chunin, con el sello de su nuca oculto bajo su collar ensangrentado. ¿Podré engañar a otros? ¿A mi secretaria? ¿A los otros Jonin y a ese Kaminari? Había una cierta desventaja en suprimir el chakra. Ryu descubrió lo peligroso que puede ser cuando el Chunin enemigo lo engañó con un clon de relámpago, pero aún así, era mejor para acercarse sigilosamente. En ese momento, Ryu vio un pájaro observándolo. Lo miró fijamente, y este le devolvió la mirada antes de apartar la mirada como si fuera un pájaro normal. Supongo que lo averiguaré, pensó Ryu, pero por suerte, no se necesitó mucho chakra para someter a estos cuatro. Pero no creo que sea tan fácil derrotar al Jonin. Debo prepararme para lo peor. Ryu sonrió al absorber la emoción y el peligro de la situación. Aunque no le temía a la muerte, aún sentía algo de miedo. No el suficiente para impedirle salvar a su equipo, pero sí el suficiente para mantenerse alerta y alerta. Tras someter rápidamente al Chunin, al igual que los demás genins, Ryu se dio la vuelta y corrió hacia donde había dejado a su secretaria, decidido a rescatarla. El pájaro lo siguió a distancia. La escena ahora cambia a la secretaria Kaori contra el escuadrón Hisatsu. Kaori sirvió como espía más que como combatiente, recurriendo al sigilo y la astucia para completar sus misiones. Inicialmente, se centró en los ninjas débiles porque sabía que sus turbios trucos de asesina, que implicaban usar humo como cobertura, no serían efectivos contra los fuertes. Después de que Kaminari les informara a sus hombres sobre la debilidad del sello de barrera, el sello de guardia reflexiva tampoco pareció favorecerla, ya que muchos ninjas fuertes comenzaron a usar armas afiladas a distancia, lanzando shurikens y kunais con mayor frecuencia y precisión, y apuntando a sus puntos ciegos y huecos en su defensa. Comprendían que si no los observaba activamente, sus escudos no podrían repeler las armas blancas. Pronto, la secretaria Kaori estaba toda ensangrentada y herida, con pequeños cortes y moretones cubriendo su cuerpo. Sin más bombas de humo ni bombas de papel, con solo el 40% de su chakra restante y con sangre saliendo de sus heridas, Kaori enfrentaba una situación desesperada. El líder enemigo, Kaminari, se acercó a Kaori y dijo: «Se acabó para ti», con una sonrisa maliciosa. «Mátala ya».
Un ninja saltó hacia Kaori, alzando su espada, con la intención de asestarle un golpe final por detrás. De repente, con un movimiento fulgurante tras el atacante, apareció Koinata, pateando al ninja enemigo con una fuerza inmensa. Koinata aterrizó junto a Kaori, ensangrentado y maltrecho, igual que ella. Lo hiciste sorprendentemente bien, dijo Koinata, reconociendo tanto el estado herido de Kaori como la cantidad de enemigos caídos a su alrededor. Lograste detener a tantos enemigos tú solo. La secretaria sonrió levemente. Pero algunos escaparon, respondió con voz temblorosa. Koinata asintió, observando a los ninjas enemigos restantes. Al menos nos aseguraremos, dijo con voz firme, de que no haya más enemigos detrás de nuestro pequeño genio. El líder enemigo, Kaminari, observó a Koinata con los ojos entrecerrados. Ni siquiera esos 3 Jonin pudieron detenerte, dijo con un tono de respeto a regañadientes. Estaban muy cerca de la élite y juntos eran muy difíciles de derrotar. Estoy impresionado. Supongo que todos están muertos. Koinata simplemente lo miró, una confirmación silenciosa del destino del trío de la tortura. El tono del líder enemigo cambió a uno de fría diversión cuando comentó. Qué lástima que no pudieron eliminarte cuando murieron. Koinata comprendió el significado al instante. Kaminari se refería a la explosión final de los cadáveres enemigos, cuyo objetivo era matar a cualquiera que tuviera la suerte de matar a un miembro del escuadrón Hisatsu, pero la mala suerte de permanecer cerca de su cuerpo. Fue un método cruel, pero muy efectivo, pensó Koinata, un sombrío recuerdo de la fuerza de aquellas explosiones. Y casi me mata. Aléjate de estos ninjas cuando mueran, advirtió Koinata a la secretaria en voz baja y seria. Explotan al morir, pero tú lo sabes, ¿verdad? La secretaria asintió con expresión sombría. Sí, respondió. Muy conveniente para quien los envió. Sin cabos sueltos, ¿eh? Y si tienen algo de suerte después de morir, también eliminan al enemigo. Sí, confirmó Koinata. Son miembros del escuadrón Hisatsu de la aldea de la nube. He oído rumores sobre ellos. Son un escuadrón formado por ninjas renegados capturados de la aldea de la nube. Se rumorea que tienen sellos explosivos en el cuerpo y se ven obligados a completar su misión o morir. El líder, Kaminari, rió entre dientes con sarcasmo. Tienes razón, dijo. Este es el escuadrón Hisatsu. Su voz se endureció con una determinación implacable. Al igual que en mis misiones anteriores, cumpliré esta y sobreviviré. Con un grito feroz, Kaminari levantó la mano y ordenó, mátenlos. Koinata reaccionó al instante. Espalda con espalda. Le gritó a Kaori. Ambos se posicionaron espalda con espalda, adoptando posturas defensivas para protegerse mutuamente del repentino ataque de Shuriken y Ninjutsu. Sin conocer las habilidades del otro, se movían, se agachaban y esquivaban con fluidez y una coordinación inesperada. Incluso se cubrían mutuamente y cambiaban de posición intuitivamente para no revelarle al enemigo las brechas en sus defensas. Tras unos segundos y unas cuantas técnicas, ambos comenzaron a comprender las fortalezas y debilidades del otro, y su coordinación mejoró rápidamente. Tanto el secretario como Koinata habían parado, esquivado y bloqueado. Sus posiciones consecutivas fueron sorprendentemente efectivas. Los enemigos recurrieron a bombas de papel, lanzando etiquetas explosivas a distancia. Kaori, a pesar de su agotamiento, canalizó chakra hacia el sello de guardia reflexiva que Ryu le había proporcionado previamente, para compensar su breve fallo de defensa y los ataques imbloqueables, como bombas de papel y varios ninjutsu de rango medio, utilizados contra ellos. Su trabajo en equipo y los sellos defensivos de Ryu les permitieron resistir los implacables ataques del enemigo. Su trabajo en equipo fue una fuerza innegable, inclinando la balanza a favor del equipo Ryu. El nuevo equipo de la secretaria Kaori y Koinata Mukai se había defendido con éxito del ataque del escuadrón Hisatsu. El escuadrón no había vuelto a usar ataques fuertes, por ahora. Koinata miró a la secretaria y pensó, el Byakugan es inútil cuando me cubre las espaldas. Además, usa muy bien el sello Reflex Guard. No puedo revelar el Byakugan aquí. Necesito esconder mis cartas para emergencias. Mientras Kaori realizaba algunos sellos manuales, Koinata, reconociendo el patrón familiar, siguió su ejemplo y realizó una formación de sellos manuales propios. Liberación de fuego. Pájaro de fuego. Gritó Kaori, desatando una llama con forma de pájaro. Liberación de viento. Jutsu de serpiente de viento. Gritó Koinata, canalizando el viento en un poderoso vórtice detrás del jutsu de fuego de Kaori. Su trabajo en equipo preparó esta combinación de jutsu en el momento, aprovechando sus afinidades elementales.
La serpiente de viento consumió al pájaro de fuego, transformándolo en un enorme infierno llameante con la forma de un dragón oriental que arrasó el campo de batalla. Jutsu del dragón de fuego, gritaron ambos. Las llamas y un calor intenso envolvieron el campo de batalla, obligando a los ninjas de la nube restantes a dispersarse frenéticamente y esquivar el abrumador asalto combinado. La atención se centró en Ryu, que observaba discretamente la batalla tras los arbustos, con la mirada fija en el caos que se desataba. Estaba a una distancia prudencial, pero aún podía observar la magnitud del jutsu combinado. ¡Guau! Comentó Ryu en voz baja, sintiendo una oleada de admiración y respeto por su trabajo en equipo. Están luchando muy bien para ser su primera vez juntos. Debería considerar convertir este equipo en algo permanente. Ryu observó sus movimientos sincronizados, la naturalidad con la que se cubrían las espaldas. Pensó, supongo que los élites y los Anbu están un nivel por encima del resto. La escena volvió a Koinata y la secretaria Kaori. En medio del campo de batalla, inundado de fuego y humo por el jutsu combinado, un ninja de la nube, viendo el caos como una oportunidad, intentó escabullirse del campo de batalla en dirección a donde Ryu había escapado antes, con la esperanza de perseguir al chico. Pero antes de que pudiera llegar lejos, fue detenido. Un kunai volador, lanzado con precisión milimétrica desde el humo que se arremolinaba, lo golpeó en la pierna, derribándolo con un grito de dolor. Kaori era una ninja con habilidades sensoriales agudizadas. Escabullirse de ella era difícil. Todos los ninjas enemigos sobrevivieron al jutsu combinado. Un enemigo le gritó a Kaminari: primero tenemos que eliminar a estos dos individuos. Si queremos perseguir al chico, son demasiado peligrosos para dejarlos de espaldas. En ese momento, el sello de guardia reflexiva que rodeaba a Kaori parpadeó violentamente, y las barreras hexagonales se tambalearon y desaparecieron momentáneamente. Era una clara evidencia de que su chakra se estaba agotando, pues el sello agotaba sus reservas con cada bloqueo automático y activación sostenida. El líder enemigo, Kaminari, también lo notó al instante, entrecerrando sus ojos con una mezcla de satisfacción y anticipación al observar su agotamiento, dándose cuenta de su vulnerabilidad. Están en las últimas. Mátenlos ahora desde lejos. Gritó Kaminari. Usa tu jutsu más fuerte. La barrera no resistirá mucho tiempo y no la verán venir entre el humo. Agrega algunas armas blancas. Añadió, recordando la debilidad del sello, y les dijo a sus miembros siguiendo la orden de Kaminari. Todos retrocedieron y se dispersaron para lanzar una ráfaga de ninjutsu de largo y medio alcance. Quienes carecían de jutsus elementales potentes lanzaron bombas de papel, lo que generó más explosiones y humo, y también lanzaron ráfagas de shurikens y kunais contra el caos desatado. El renovado asalto cubrió toda la zona de humo y polvo. La barrera que rodeaba a Kaori logró resistir por ahora la nueva oleada de ataques, generando escudos parpadeantes, pero por lo que parecía, podría romperse en cualquier momento bajo la presión constante. Golpéenlos de nuevo. Gritó Kaminari, intensificando el ataque, sin querer dejar que se recuperaran. Bajo el humo y el aluvión de shuriken, kunai, bombas de papel y ninjutsu, las barreras hexagonales que rodeaban a Kaori y Koinata parpadearon bajo el intenso asalto. Entonces, las múltiples barreras a su alrededor comenzaron a atenuarse y parpadear bajo la intensa presión, indicando que era solo cuestión de tiempo antes de que pudieran abrirse paso. Kaori y Koinata intercambiaron una mirada, comunicándose en silencio su determinación de resistir el mayor tiempo posible ante el implacable ataque. Muchas baldosas se estaban agrietando, finas líneas se extendían a través de las construcciones de energía y muchas estaban completamente destrozadas, desapareciendo por completo, dejando huecos momentáneos. El chakra de Kaori estaba casi agotado, y Koinata también yacía maltrecho y sangrando, desviando su kunai contra lo que escapaba de la barrera. Sabían que ya era el fin. Se prepararon, esperando la muerte. Entre el humo y la explosión, alguien cayó desde arriba, en medio del caos. Justo cuando la última barrera de Kaori parecía a punto de derrumbarse, otra barrera las cubrió. Esta se sentía diferente, más fuerte y más estable. El enemigo no detuvo el ataque de inmediato y continuó el bombardeo durante unos segundos, con ataques que impactaban el nuevo escudo con toda su fuerza. Pero la nueva barrera resistió, inquebrantable. Cuando el polvo y el humo se disiparon, la barrera seguía allí. Una defensa hexagonal de varias capas, más grande, que envolvía a los dos ninjas de la hoja heridos. A pesar de las baldosas de energía agrietadas y completamente destrozadas, la barrera había absorbido con éxito toda la fuerza del ataque. Después de unos segundos más, la barrera desapareció, revelando al dúo aún de pie, golpeado pero vivo por el implacable asalto. Ryu estaba de pie detrás de ellos.
Descendió al campo de batalla desde arriba, protegido por su barrera Reflex Guard que los había protegido. Ryu pensó. La barrera resistió ese ataque. Fue buena idea actualizarla. La antigua se habría roto hace mucho tiempo. Ustedes dos están en mal estado, dijo Ryu, mientras su mirada recorría sus cuerpos heridos. Tanto Koinata como la secretaria estaban más que sorprendidos de encontrar a Ryu parado allí, sano y aparentemente ileso, detrás del lugar donde la poderosa barrera los había protegido, pero no estaban contentos con eso. Ambos arriesgaron sus vidas y lucharon contra todo pronóstico para ganar tiempo y que Ryu pudiera escapar, para alejarse lo más posible del peligro. Y aquí estaba, de vuelta en el corazón de ese peligro del que tanto se habían esforzado por protegerlo. Actualmente estaban sin palabras y enojados, mirando al chico parado detrás de ellos y rodeado por los enemigos. La secretaria fue la primera en recuperar la voz. ¿Por qué ha vuelto, jefe? Gritó con la voz tensa, incrédula y preocupada. Le dije que huyera. Debió haber seguido el plan y escapado. A lo que Ryu respondió con la cosa más cliché que podía decir. Aquellos que rompen las reglas son basura, pero aquellos que abandonan a sus compañeros son peores que basura. Por dentro, Ryu pensó, maldita sea, fue tan vergonzoso decirlo en voz alta de verdad. Kaminari, el líder enemigo, observaba la escena. Su sorpresa inicial se transformó en una sonrisa cruel. No pensé que nos lo harías tan fácil, chico, dijo, mirando a Ryu. Volviendo a caer en la trampa. Ryu le devolvió la mirada con un brillo seguro, casi desafiante. Fácil. Respondió Ryu con un sutil cambio de actitud. Estoy aquí para ponértelo difícil. Durante unos segundos, todos miraron a Ryu con incredulidad. Luego, todos rieron, una risa áspera y burlona que resonó entre los árboles. La idea de que un estudiante de la academia como Ryu representara un desafío a un escuadrón de Jonin y Chunin de élite fue recibida con risas estruendosas, ya que los enemigos encontraron la situación ridícula y absurda. Uno de los enemigos, un Jonin de aspecto brusco, habló entre risas, secándose una lágrima del ojo. Este chico no tiene miedo de morir, ¿verdad? La sonrisa de Ryu no se alteró. Claro que no, respondió, con un tono extraño y cómplice en su voz. Ya he muerto una vez. La segunda vez que encuentre mi fin será como reencontrarme con un viejo amigo. La declaración quedó suspendida en el aire, una extraña e inquietante declaración de un niño. Los enemigos intercambiaron miradas inquietas, sin saber cómo responder. Ryu miró a Kaminari y a los demás con una mirada endurecida. Se metieron con mi secretaria, dijo Ryu, con una inesperada carga de ira fría en su voz. ¿Tienes idea de lo difícil que es conseguir una buena secretaria? Señaló a Kaori, que aún recuperaba el aliento, herida pero de pie. Una que sea eficiente, leal en general y, hizo una pausa, dispuesta a morir por ti. La mirada de Ryu recorrió al escuadrón Hisatsu y continuó. Y ustedes nunca han tenido que intentar matar a una secretaria tan buena. Bajó la voz, con una intensidad escalofriante. No me gusta que la gente se meta con mi gente. Todos miraron a Ryu con incredulidad. Y tras un momento de silencio, todos rieron de nuevo, esta vez más fuerte, descartando su ira como un arrebato infantil, la bravuconería de alguien que no entendía la realidad del campo de batalla ni la clase de personas que eran. Ya habían pasado unos minutos, y todos seguían riéndose del arrebato de Ryu sobre su secretaria. El líder, Kaminari, se revolcaba en el suelo, riendo tan fuerte que casi lloraba. Kaminari se detuvo un segundo para recuperar el aliento y se secó una lágrima. Este mocoso. Dijo Kaminari entre risas, es más un comediante que un sanador. Kaminari respiró hondo y entrecortadamente, y finalmente se calmó, poniéndose de pie. Miró a sus subordinados, recuperando su cruel sonrisa, aunque un atisbo de fastidio se reflejó en sus ojos. Vale, dijo, recuperando el control. Acabemos con él y acabemos con esto de una vez. Su mirada se dirigió a Ryu, luego al dúo herido que estaba detrás de él. Pero no le hagan mucho daño al chico, si pueden. Antes, maten a los otros dos. Están débiles ahora. Ryu, ignorando la orden y las risas, comenzó a caminar lentamente hacia las filas enemigas, pasando junto a sus exhaustos aliados. Luego, realizó algunos sellos manuales falsos y luego metió las manos en su mochila ninja y sacó algo. El líder del enemigo, Kaminari, lo observaba. La curiosidad sustituyó en parte su diversión. ¿Qué son esas cartas? Exclamó Kaminari sorprendido al ver la pequeña baraja en la mano de Ryu. Efectivamente, era una baraja de cartas. Era un objeto inusual, diferente a todo lo que se suele encontrar en el arsenal de un ninja. Ryu barajó las cartas frente al enemigo, creando un sutil crujido que las hizo difuminarse en sus manos, demostrando su destreza.
Mientras seguía barajando, la mirada de Ryu se fijó en la de Kaminari, con un destello travieso en su mirada. Este niño, dijo uno de los enemigos, sacudiendo la cabeza. Es un auténtico bromista. Ryu sonrió ante los insultos, una expresión genuina y relajada que pareció inquietar aún más a los ninjas. Ryu no parecía asustado ni demasiado serio. Disfrutaba del momento como si fuera su debut como ninja. Ryu movió una carta con la mano izquierda con la facilidad de un experto, y esta saltó de la baraja al aire. Describió un arco perfecto, una proeza típica de las actuaciones de crupieres, jugadores o artistas de circo. Ryu, sin siquiera mirar, con la mirada fija en Kaminari, agarró la carta en el aire con la mano derecha, una captura aparentemente imposible. Se la mostró al líder enemigo, sosteniéndola delicadamente entre los dedos. ¿Te gustaría ver un truco de magia?, preguntó Ryu con un tono juguetón y desafiante en su voz. Antes de que Kaminari pudiera responder, Ryu deslizó suavemente la tarjeta entre sus dedos, revelando una carta más sostenida entre las yemas de sus dedos. Con un movimiento brusco y potente de su mano, las dos cartas volaron como shurikens, increíblemente rápidas y precisas, silbando por el aire hacia Koinata y la secretaria que estaban detrás de él. Ambas cartas se adhirieron a ellos, pegándose a sus ropas cerca de sus heridas. Las cartas brillaron entonces con un aura verde tenue, visible incluso a distancia. Era una carta de carbono con un sello de curación incrustado en el anverso y un sello magnetizante en el reverso, lo que le permitía controlarla sutilmente usando el sello de magnotelequinesis en su cuerpo. Ambas tarjetas, ahora unidas a Koinata y a la secretaria, comenzaron a curarlos. El aura verde era un signo visible del proceso regenerativo. Tras descubrir que las estructuras de carbono de cadena larga son compatibles con el chakra y pueden usarse para escribir sellos, Ryu pensó en usar tarjetas como medio para el Fuinjutsu. Los experimentos demostraron que su eficiencia era mayor que la del papel de Fuinjutsu convencional, por lo que no tuvo que preocuparse por comprarlos en el mercado. Además, descubrió que podía escribir sellos de Fuinjutsu usando chakra en lugar de sangre o tinta. Con la escritura de chakra finalmente a su alcance, también pudo escribir rápidamente el sello de Fuinjutsu en tarjetas de carbono, como hacen los grandes maestros experimentados. Las ventajas del material lo convirtieron en la opción ideal para el Fuinjutsu. Los ninjas enemigos, testigos del repentino aura curativa que rodeaba a Kaori y Koinata, se sorprendieron por las cartas de Ryu. Kaminari también se sorprendió. Miró al dúo, ahora visiblemente recuperándose, cubiertos por un aura curativa verde. Ese debe ser el sello curativo del que todo el mundo habla, pensó Kaminari, reconociendo el supuesto efecto. Este fue el sello que finalmente hizo que la otra aldea reconociera el peligro del clan Amura. Pero ¿cómo puede un niño de academia saber usar Fuinjutsu de esta manera? Su mente se aceleró. ¿Y qué son esas cartas? El líder enemigo, Kaminari, se volvió hacia sus ninjas y dijo: nuestras órdenes eran capturar al chico, vivo o muerto. Kaminari hizo una pausa, con la atención fija en Ryu. Kaminari ya había tomado una decisión. Kaminari comentó: este chico debe saber algo sobre esos sellos. Si lográbamos capturarlo vivo, recibiríamos una recompensa considerable. Los ninjas enemigos asintieron, afirmando su nueva misión de capturar a Ryu con vida para obtener recompensas significativas. Ryu, aparentemente imperturbable ante el cambio de intenciones, volvió a lanzar una carta de la baraja que sostenía, formando un arco perfecto con una destreza sin esfuerzo, atrapándola en el aire. Se la mostró a Kaminari. Caballeros, dijo con una sonrisa en los labios, ¿qué les parece si jugamos otra partida de cartas? Entonces Ryu utilizó un juego de manos rápido y practicado, y una carta en su mano pareció multiplicarse, convirtiéndose en 4 ante sus ojos. Ryu abanicó las cartas ligeramente. Elige una, dijo, señalando las 4 cartas que tenía en la mano. Cualquiera. ¿Qué tal si las eliges todas?, dijo Ryu con una sonrisa desafiante, y con un gesto de la mano, usando todo el brazo, como si fuera un cuchillo, envió las 4 cartas hacia el enemigo. Mientras las cartas salían volando de la mano de Ryu, el mundo pareció ralentizarse para él. Su habilidad pensamiento rápido procesó el instante en una secuencia extendida a cámara lenta. Las 4 cartas volaron en múltiples direcciones, pero Ryu pudo verlo y procesarlo todo simultáneamente a cámara lenta. El pensamiento paralelo de Ryu, junto con su vista mejorada y conciencia periférica, le permitía seguir la trayectoria de cada carta y los movimientos de cada ninja enemigo al mismo tiempo, incluso de aquellos que se encontraban fuera de su campo de visión.
Veía sus reacciones de sobresalto, sus decisiones instantáneas para esquivar y sus posibles vías de escape marcadas con líneas naranjas en su pantalla mental, gracias a su hiperfantasía. Los ninjas enemigos, recelosos de las cartas extrañas, retrocedieron para esquivarlas. Ryu sonrió y movió el dedo sutilmente, y las cartas cambiaron su trayectoria en el aire, describiendo arcos y curvas, y comenzaron a seguir a los ninjas enemigos, impidiendo que las esquivaran fácilmente. El campo de batalla se sumió en el caos mientras todos se apresuraban a esquivar las implacables cartas que controlaba Ryu, las cuales seguían constantemente a los ninjas enemigos. A pesar de ser conscientes del peligro, les resultó difícil evadir las persistentes cartas que regresaban y los perseguían. Este estilo de lucha, usando sellos manipulados y objetos voladores, es maravilloso, pensó Ryu, observando el caos que sus cartas controladas estaban causando. Qué lástima que todavía no pueda usar sellos de fusión de chakra al máximo. Mi abuelo me lo prohibió. Los Kekkei Genkai son temas delicados en el mundo ninja, que atraen atención no deseada de ninjas fuertes que buscan poder o quieren suprimir amenazas, por lo que Ryu tomó la decisión de no utilizar otras variantes complejas de chakra fusión Seal. Ryu estaba usando sus otras habilidades inherentes y la magnotelequinesis habilitada por los sellos porque no gritaban Kekkei Genkai, a diferencia de otras variantes de chakra fusión Seal. Ryu pensó, creo que esto es suficiente para ellos por ahora. Un día, seré lo suficientemente poderoso como para ejercer ese poder sin ninguna preocupación. Todos se sorprendieron al ver que cartas voladoras seguían a los ninjas enemigos, guiadas por una fuerza invisible. Incluso los aliados de Ryu en la retaguardia, Kaori y Koinata, observaban con asombro cómo las cartas acosaban a sus atacantes. ¿Qué diablos?, pensaron, con una incredulidad compartida en sus mentes. Kaori observó y comprendió algo nuevo al percatarse del verdadero alcance de las capacidades de Ryu y la profundidad de sus preparativos. Esas cartas deben ser el resultado de los proyectos secretos del jefe Ryu durante el tiempo que me dio libre, pensó. Los Anbu presentes sintieron algo muy extraño esos días. ¡Qué arma tan inusual y maravillosa! Kaminari también observó a sus hombres desbocados, esquivando las cartas implacables. ¿Cómo puede hacer volar estas cartas y controlarlas así? Su mente buscaba explicaciones. Jutsu de viento. Pero no hay viento, esos sellos manuales de antes, eran un jutsu de viento. Pero no tiene sentido. Cualquier chakra externo debería haber interferido y desactivado el sello Fuinjutsu, para caminar y nada tenía sentido. Koinata miró la tarjeta de carbono que estaba adherida a su pecho, de la cual aún emanaba un aura verde tenue mientras sus heridas se curaban. Nunca había visto nada igual, pensó Koinata. ¿Qué es? El agotamiento y el dolor anteriores de Koinata estaban siendo reemplazados por una profunda sensación de sorpresa y admiración. Las cartas de carbono de Ryu, incrustadas con diversos sellos de Fuinjutsu, dominaban el campo de batalla. Eran, tanto figurativa como literalmente, su carta del triunfo. Mientras los ninjas enemigos se esforzaban por esquivar las cartas que los perseguían implacablemente, algunos de los más astutos, probablemente Jonin de mayor rango o Chunin experimentados, reaccionaron con decisión. Canalizando chakra del rayo en sus espadas, se movieron y cortaron las cartas de carbono, intentando inutilizarlas antes de que alcanzaran sus objetivos. Ryu chasqueó la lengua suavemente, un sonido diminuto que se perdió en el caos. Hay un pequeño retraso entre el detonante y la explosión, pensó, observando su contraataque. Jutsu de relámpago en las espadas, astuto. Están usando ese retraso para desactivar la carta antes de que se active el sello explosivo. Ryu se dio cuenta rápidamente de que necesitaba una nueva estrategia para superar a sus oponentes. Al observar a los hábiles shinobi en acción, supo que debía pensar con rapidez para cambiar el curso de la batalla a su favor. Uno de los enemigos gritó, advirtiendo a sus camaradas. Cuidado con las cartas. Pueden ser algún tipo de bombas de papel Fuinjutsu. Otros siguieron el ejemplo, intentando cortar las cartas con sus armas, pero no todos fueron lo suficientemente rápidos. Una carta explotó antes de que pudiera ser cortada, una explosión de chakra y fuerza. Ryu sonrió con sorna al ver el caos desatarse y darse cuenta de que su nueva estrategia estaba funcionando. Continuó colocando estratégicamente más cartas explosivas, tomando la delantera en la batalla. Un enemigo menos, pensó Ryu al observar el resultado. La explosión se produjo muy cerca del ninja, destruyéndolo por completo sin dejar rastro. La explosión también destruyó el sello Hisatsu de su cuerpo, impidiendo que se activara. Los enemigos restantes, tras evadir o desactivar la primera oleada de cartas, miraron frenéticamente hacia donde había estado Ryu, pero descubrieron que no estaba allí.
Ryu se movía en silencio en medio del caos. Caminar y miró a su alrededor, escudriñando el campo de batalla, y de repente sintió una punzada de peligro, un instinto de supervivencia agudizado por incontables batallas. Retrocedió a tiempo justo para evitar que una carta se acercara y explotara con una ráfaga. El impulso de la explosión lo hizo retroceder unos metros, perdiendo momentáneamente el equilibrio. Ryu usó más cartas esta vez, lanzándolas hacia los huecos recién creados en la formación enemiga. No eran cartas explosivas, sino de humo. Los enemigos, esperando neutralizarlas como antes, cortaron el carbono, pero en lugar de quedar inutilizadas, las cartas explotaron en nubes de humo al impactar, cubriendo el área inmediata alrededor de los ninjas que las cortaron. El campo de batalla comenzó a llenarse de focos localizados de humo denso, lo que agravó el caos creciente. Fuera del humo, la visión de Ryu cambió. Usando visión infrarroja, pudo ver claramente las señales térmicas de los enemigos. Su hiperfantasía superpuso estos datos térmicos con información adicional. Era como una pantalla de juego, que visualizaba las fotos reales de los enemigos sobre sus cabezas, mostrando su posición y estado a través de la neblina opaca. Esto es como usar un código de trampa en una pared transparente en la vida real, pensó, una analogía inesperada pero apropiada. Ryu observó rápidamente el campo de batalla, moviéndose y planeando su siguiente movimiento, aprovechando esta visión inferida para tomar la delantera en la batalla. Con esta ventaja, pudo anticipar los movimientos enemigos y planificar su ataque en consecuencia. Mi secretaria lanzó bombas de humo con mucha eficiencia antes, pensó, recordando las tácticas de Kaori. Ryu activó guardia reflex, trampolín, creando plataformas de chakra temporales bajo sus pies. Entonces comenzó a saltar de izquierda a derecha sobre el humo, moviéndose rápidamente de una plataforma a otra, listo para aprovechar su ventaja y lanzar más cartas para matar al enemigo mientras estaba oculto y en movimiento. Su plan era eliminarlos mientras estaban desorientados entre el humo. Koinata y la secretaria se sorprendieron al ver a Ryu usar la barrera como punto de apoyo en el aire para saltar con gran velocidad y maniobrabilidad. Tanto Koinata como la secretaria se preguntaron, ¿cómo puede hacer eso? Es ingenioso. Sin embargo, antes de que Ryu pudiera ejecutar completamente su plan, los ninjas enemigos, habiendo aprendido de las tácticas anteriores de Kaori y ahora experimentando el efecto desorientador inmediato de las cartas de humo, reaccionaron rápidamente. Saltaron del humo casi de inmediato, dispersándose hacia terreno despejado, reacios a quedar ciegos otra vez en la neblina. El plan de Ryu de matarlos a todos en el humo se frustró. Ahora están cautelosos, comentó Ryu, viéndolos emerger de la humareda que se disipaba, con su plan frustrado. Después de que mi secretaria usara bombas de humo, salieron corriendo inmediatamente. Mientras los ninjas enemigos restantes se reagrupaban fuera del humo, la lucha continuó. Un ninja desató un rayo, enviándolo hacia Ryu. Pero en lugar de bloquearlo con una barrera de chakra, que consumía más energía, Ryu sacó una carta de su mano. La carta voló con una velocidad y precisión increíbles, impactando al rayo de frente y neutralizándolo con una explosión de energía disipada. Así que las cartas también pueden usarse así, pensó Ryu, archivando el nuevo descubrimiento. La barrera consume demasiado chakra. Mientras la batalla se intensificaba, Ryu se concentró en conservar su chakra mientras buscaba nuevas maneras de usar sus cartas en combate. Sabía que el pensamiento estratégico y la adaptabilidad eran clave para derrotar a los ninjas enemigos más fuertes que él. Ryu se movía con una gracia sin esfuerzo, su visión integral del campo de batalla era precisa, lo que le permitía identificar la posición de cada enemigo usando sus sentidos mejorados y habilidades de procesamiento para evadir cualquier ataque potencial o neutralizarlos con cartas colocadas estratégicamente. Otro enemigo, viendo una oportunidad, volvió a lanzar un rayo desde detrás de Ryu. «¡Jefe! ¡Cuidado!», gritó la secretaria con una advertencia aguda en su voz. Pero Ryu ya estaba alerta, pues su conciencia periférica y su pensamiento rápido lo habían alertado del ataque inminente milisegundos antes. Retiró la mano con gracia, sin siquiera mirar, y la carta voló en una curva perfecta para impactar el jutsu de rayo, neutralizándolo antes de que lo alcanzara. Ni siquiera miró atrás, pensó la secretaria Kaori, asombrada. Yo tampoco lo sentí regresar a rescatarnos. ¿Acaso suprimió su chakra como yo antes? Consideró sus movimientos y reacciones aparentemente sin esfuerzo. Kaori habló en voz alta y reconoció. El jefe es un sensor mucho mejor que yo. Al otro lado del campo de batalla, el líder Kaminari, que había cortado una de las cartas anteriores, la miró de nuevo y recogió un trozo roto. Lo estudió con atención, dándole vueltas al fragmento entre los dedos.
Es tan ligero como una carta de juego, pensó. Puede que sea un poco más pesado, pero ¿de qué material es este? Se sentía extraño, diferente a cualquier papel o metal que conociera. Kaminari intentó con cautela colocar la tarjeta rota en su bolsillo, pensando que el sello Fuinjutsu había sido neutralizado al cortarlo, solo para sorprenderse por su inesperada desintegración. Después de ver su jutsu derrotado por las cartas misteriosas, los ninjas enemigos en el otro lado del campo de batalla cambiaron sus tácticas. Primero lanzaron una descarga concentrada contra una de las cartas de Ryu que acosaba sus filas, intentando destruirla con fuerza bruta. Pero la carta desplazó su eje 90 grados para evadir el ataque. Se movió en paralelo a las armas, dejando solo un estrecho espacio de unos pocos milímetros, mientras los shurikens y los kunai pasaban velozmente por su borde extremadamente fino. Todas las cartas esquivaron las armas blancas que les apuntaban. Ryu sonrió con una expresión divertida en su rostro, encontrando este desarrollo interesante e irritante para el enemigo. Cada vez que el enemigo neutralizaba con esmero una carta, ya sea cortándola con un rayo o obligándola a disiparse, Ryu lanzaba rápidamente una nueva carta que los seguía de nuevo. Esto enfureció al enemigo, cuya frustración crecía visiblemente. Uno de los Jonin enojados gritó a lo lejos, con la voz llena de rabia. Si te atrapamos, mocoso, te torturaremos hasta que supliques la muerte. Ryu lo miró a los ojos con una expresión tranquila y desafiante, respondiendo simplemente, sí. Más ofendidos por su comportamiento indiferente, los enemigos comenzaron a apuntar a Ryu en lugar de a las cartas y a lanzar armas afiladas, shurikens y descargas de kunai, sabiendo la debilidad de Reflex Guard, pero falló ya que Ryu podía sentirlos a través de su vista mejorada y conciencia periférica, y continuó con su juego de cartas. Los enemigos se frustraban cada vez más al no alcanzar el objetivo con sus ataques, y la calma de Ryu solo avivaba su ira. A pesar del caos que lo rodeaba, Ryu seguía concentrado en su juego de cartas, decidido a ir un paso por delante de sus adversarios. No me están atacando con bombas de papel, observó Ryu, notando la falta de etiquetas explosivas en las armas que le lanzaban directamente. Aún confían en que pueden capturarme vivo. Ryu esquivó rápidamente las armas, entrecerrando los ojos mientras se preparaba para mostrarles lo equivocados que estaban al subestimarlo. Ryu volvió a usar más cartas, lanzándolas de forma dispersa. Las cartas explotaron como bombas de humo, cubriendo el área de humo de nuevo y envolviendo a los enemigos restantes. Esta vez, el líder enemigo, Kaminari, no dudó como sus subordinados. El humo envuelto hizo que sus hombres dudaran en lanzar jutsus o armas de largo alcance, por temor al fuego amigo. Kaminari también sabía que sus hombres dudaban en lanzar jutsus o armas de largo alcance debido al humo envuelto, por temor al fuego amigo. Decidió tomar cartas en el asunto. ¿Cuánto más difícil les resulta a estos idiotas someter a un mocoso de la academia? Kaminari debió pensar esas palabras con desprecio. Usó sus sentidos para localizar a Ryu dentro del área cubierta de humo y saltó hacia él, un borrón de movimiento en la neblina. Kaminari golpeó a Ryu con un puño potenciado por un rayo, pero encontró resistencia. Un escudo hexagonal de la guardia de reflejo se formó automáticamente, bloqueando su golpe. El escudo se rompió, pero salvó a Ryu. Kaminari lo intentó de nuevo, pero esta vez Ryu lo evitó, esquivándolo a un lado en lugar de apoyarse únicamente en la barrera. Este mocoso es bueno, pensó Kaminari, sorprendido por la combinación del escudo inesperado y su agilidad. Nunca había visto a un mocoso de academia usar el Fuinjutsu tan bien. Su abuelo debió haberle enseñado desde pequeño. Necesito capturarlo vivo. Kaminari pensó más. Pero claramente me está subestimando si cree que un escudo endeble es suficiente para detenerme. Infundiendo más chakra del rayo, Kaminari atravesó con fuerza el escudo y destrozó la construcción hexagonal con gran poder. Ryu saltó hacia atrás, esquivando el puñetazo de Kaminari que había destrozado el escudo. Rodó varias veces antes de ponerse de pie. Es fuerte, pensó Ryu, evaluando el poder de Kaminari. Procesó sus capacidades al instante. Si creo que puedo vencerlo, me engaño. Lo único que puedo hacer es defenderme. Aún así, no estoy seguro. Estaré a salvo. Necesito mantenerme alejado de él todo lo posible y acabar con los demás primero. Me mantendré en el aire o en el humo. Ryu usó entonces una carta de humo, cuya pequeña explosión se sumó a la neblina existente. Aprovechó la cobertura que le proporcionaba y sus rápidos movimientos para desaparecer de la vista de Kaminari, fundiéndose con el humo. Ryu usó guardia de reflejos, trampolín varias veces al otro lado del humo con gran rapidez, saltando velozmente de una plataforma a otra y poniendo distancia entre él y Kaminari.
moviéndose silenciosamente sobre las demás zonas cubiertas por el humo, usando su visión infrarroja y conciencia periférica para rastrear a los enemigos dispersos. Ryu sujetó a uno de los genin restantes, derribándolo rápida y silenciosamente con un rápido golpe incapacitante. Al desplomarse, un kunai lo golpeó en la cabeza debido al fuego amigo, y el sello en su nuca brilló con una luz siniestra. Mierda, pensó Ryu. El sello Hisatsu iba a explotar cuando el enemigo muriera. Ryu se cruzó de brazos y dio un ligero salto hacia atrás justo antes de la explosión, usando estratégicamente la fuerza para alejarse de ella. Al cruzarse de brazos, preparándose, Ryu activó sus barreras, vertiendo chakra en el sello guardia reflex que llevaba, creando una coraza defensiva a su alrededor. A medida que los escudos hexagonales absorbían la fuerza de la explosión, se agrietaron bajo la presión. Ryu reemplazó esos escudos agrietados formando otros nuevos detrás de los dañados. Todo esto sucedió a cámara lenta para Ryu. La escena regresó a tiempo real. La fuerza residual de la explosión derribó a Ryu y lo lanzó por los aires. Dio varias vueltas antes de detenerse finalmente, aterrizando con fuerza, pero vivo. El sello explosivo había sido particularmente poderoso, utilizando todo el chakra que el ninja tenía antes de morir, amplificando la explosión. Por lo tanto, la explosión fue mucho mayor en comparación con las bombas de papel comunes, pero como Ryu estaba a una distancia prudencial y contaba con escudos perfectos, estaba prácticamente a salvo. Antes de que Ryu pudiera recuperar el equilibrio tras la explosión, Kaminari apareció repentinamente frente a él, recorriendo la distancia a una velocidad significativamente superior a la de los ninjas típicos. Kaminari no era ni de lejos tan rápido como el cuarto Raikage, pero aún así era aterradoramente veloz. El puño de Kaminari se curvó hacia atrás, crepitando con un intenso chakra del rayo, y el aura se expandió por su cuerpo. Su modo chakra del rayo, la armadura que Kaori había descrito. Ryu reaccionó al instante, moviendo su cuerpo por instinto, demostrando sus rápidos reflejos en combate. Levantó el brazo, canalizando chakra hacia su sello guardia reflexiva, preparándose para contraatacar. Ryu modificó el Reflex Guard, martillo neumático estándar para un mayor impacto. En lugar de una serie de densas capas de escudos hexagonales compactos que se formaban en el aire frente a sus puños, ahora forma escudos hexagonales huecos alrededor de sus antebrazos, que se ajustan más como brazaletes gruesos. La modificación aumentó la densidad del paquete, permitiendo mayor compresión y expansión, lo que incrementó la potencia bruta del martillo neumático y lo hizo parecer atractivo. Cuando el martillo neumático de Ryu se expandió, su puño, encerrado en el brillante escudo multicapa de microbarrera, impactó de frente el puñetazo relámpago de Kaminari. El impacto fue inmenso. Se generó una onda expansiva, una violenta oleada de fuerza que se extendió por el campo de batalla, sorprendiendo a todos los presentes. La colisión mantuvo a Ryu y Kaminari en su lugar por un momento, con el rayo crepitante y la armadura de chakra elevándose visualmente sobre Ryu. Mis nudillos, pensó Kaminari con dolor. ¿De dónde demonios salió este niño monstruo? El martillo neumático de Ryu causó bastante daño, suficiente para sentir el dolor en sus puños. Al otro lado del campo de batalla, Koinata y la secretaria estaban boquiabiertas ante la enorme fuerza que Ryu había generado. Primero se encargó de los débiles en el humo antes de enfrentarse a los fuertes, pensó Koinata, analizando la secuencia de eventos. Sabe usar muy bien esas extrañas cartas explosivas y esas cartas que parecen bombas de humo. Sin duda, es un muy buen estratega. Entonces sus pensamientos se tornaron sombríos. Pero no basta convencer a Kaminari. Es muy fuerte, y esa armadura es difícil de manipular. No confío en poder romperla sin usar un fuerte ataque de viento. Ryu también se sorprendió al ver esta armadura de cerca. El crepitante relámpago y la gran densidad de los chakras. Mierda, pensó Ryu, mirando a Kaminari. ¿Esa es la armadura de relámpago del Raikage? Ryu procesó rápidamente la información visual en su mente, buscando cualquier punto débil en el jutsu. No, no lo es, negó la idea inicial. Es solo una copia deficiente. No es tan rápido como él. Aún puedo ver sus movimientos con claridad. Aún así, necesito terminar la pelea rápido. Ryu evaluó sus capacidades contra la armadura de Kaminari. A menos que use taijutsu estilo Senju, su fuerza bruta es superior a la mía. Pero usarla ahora revelaría una habilidad crucial. No debería usarla, ya que perdería el factor sorpresa. Se formuló una estrategia diferente. Necesito provocarlo para que cometa un error y golpearlo con toda mi fuerza cuando esté desmarcado y muy cerca de mí. Si se da cuenta de todo mi potencial, no volverá a cortar distancias.
Ryu sabía que sus limitadas opciones de largo alcance eran una debilidad contra Kaminari si el líder decidía mantener la distancia. No tengo muchos jutsus de largo alcance, salvo estas cartas y algunas otras que probablemente no le afecten a menos que quiera usar el sello que no quiero. Ryu miró a Kaminari y se burló de él. Su voz se escuchó claramente a través de la distancia. Eres lento. Oh, muchacho, pensaron todos los enemigos que lo observaban y lo oían. Las palabras de Ryu tocaron la fibra sensible, haciendo que los ojos de Kaminari se abrieran de par en par al ver cómo los relámpagos crepitantes que lo rodeaban parecían aumentar con mayor ferocidad. Una ira aguda y repentina brilló en su mirada. Ryu sonrió, sabiendo que había logrado provocarlo aún más. Kaminari era muy sensible a su velocidad. Dondequiera que iba, oía que le faltaba velocidad en comparación con la armadura de relámpago original, incluso después de haber logrado tanto con su copia. Koinata y la secretaria, observando desde atrás a Ryu, comprendieron su intención de provocar una reacción. Intenta enfadarlo, volverlo imprudente, pensó Koinata. Sin embargo, Koinata estaba preocupado. ¿Es prudente provocar a alguien como él? Un error acabará con Ryu. Sabían que Ryu era excepcionalmente hábil para su edad, tal vez incluso superando a Genin y Chun-Lin, pero Jonin, como Kaminari, era demasiado para él ahora. Aunque Kaminari replicaba elementos de la armadura relámpago del Raikage, su versión carecía de la increíble velocidad asociada a la armadura de relámpago del cuarto Raikage. Alcanzar tal velocidad requería simultáneamente una gran resistencia física y compatibilidad con los chakras del relámpago, además de años de entrenamiento especializado enfocados exclusivamente en el perfeccionamiento corporal desde dentro hacia afuera. Kaminari simplemente usó aumentos en su piel para lograr su copia de la armadura. Mocoso, gruñó Kaminari en voz baja y peligrosa, mientras los relámpagos a su alrededor crepitaban cada vez más fuerte, acabas de cavar tu propia tumba. Acabas de cavar tu propia tumba. Kaminari expresó su agitación después de que Ryu se burlara de él por su velocidad. Ryu sonrió cuando su exitosa provocación provocó a Kaminari, y apretó los puños con furia. Kaminari era irascible, como el cuarto Raikage. Ryu también estaba preparado para él. Comprimió su Reflex Guard, Hakamere en su otra mano, canalizando chakra hacia el sello. Tal como Ryu había predicho, Kaminari lo golpeó con la mano libre, y Ryu hizo lo mismo. Sus puños chocaron con un violento impacto que envió otra onda expansiva por el aire. Debido a la diferencia de tamaño y al ángulo del ataque de Ryu, Kaminari se tambaleó hacia atrás, luchando por mantener el equilibrio. Todos los que presenciaron el intercambio de golpes entre Ryu y Kaminari no podían creer el gran poder y velocidad de sus ataques, dejándolos asombrados por la intensa batalla que se desarrollaba ante sus ojos. El martillo neumático en la mano de Ryu se hizo añicos como un cristal, y Kaminari inspeccionó su mano temblorosa, sintiendo las consecuencias del golpe. Ryu iba un paso por delante de Kaminari y recuperó el equilibrio un segundo antes que él. Un segundo fue suficiente para formar una nueva guardia reflexiva, martillo neumático. Ryu la comprimió y cargó contra Kaminari, lanzando un ataque antes de que éste pudiera recuperar el equilibrio. Ryu golpeó a Kaminari en el estómago, y Kaminari recibió toda la fuerza del golpe del martillo neumático, pero permaneció de pie, solo empujado hacia atrás, deslizándose en el suelo unos pocos pies, mientras la tierra se rasgaba bajo sus pies. Kaminari dejó de resbalar y clavó los pies en el suelo. Entonces, Kaminari levantó la vista y dijo, «Me hace cosquillas», con un gruñido bajo, conteniendo la respiración. Hasta un niño podría darse cuenta de que mentía. Kaminari pensó, «Este monstruo casi me tira al suelo. ¿Cómo puede ser tan poderoso su ataque? Si no hubiera llevado mi armadura, estaría en serios problemas». La mejora física mediante chakra era la especialidad de Kaminari. Tras años de práctica e investigación centrados en la defensa y la potencia sobre la velocidad, logró crear esta armadura de relámpago. La defensa era sin duda su punto fuerte, pero Ryu aún podía hacerle algo de daño. Kaminari se movió de nuevo, con su forma envuelta en relámpagos potenciada, con el objetivo de acorralar a Ryu para evitar que se distanciara o usara las cartas de carbono. Ryu intentó golpearlo de nuevo con su guardia reflexiva, martillo neumático, intentando responder con fuerza. Pero esta vez, Kaminari fue más rápido, más preciso. Atrapó la mano de Ryu, encerrada en el brillante guante hexagonal del martillo neumático, con sus grandes puños. «Mierda», pensó Ryu, «tendré un rebote si intento activar el martillo neumático ahora».
Con el brazo de Ryu atrapado, Kaminari fue muy rápido en golpear a Ryu en el abdomen con un golpe devastador, su puño crepitando con chakra de rayo intensificado. Kaminari tenía como objetivo incapacitar a Ryu sin causarle una herida mortal, pero el golpe tenía una fuerza potente que destrozó las barreras defensivas que protegían a Ryu. Ryu escupió sangre por la boca, repeliendo la fuerza y golpeando el suelo con fuerza. Sus cartas se dispersaron al caer. Cualquier otro habría quedado inconsciente al instante, con las costillas destrozadas, pero Ryu era más resistente que un niño normal de la academia, y sus escudos superpuestos también absorbieron parte del impacto antes de que lo alcanzara. Antes de que Ryu pudiera incorporarse por completo, mientras luchaba por incorporarse, Kaminari acortó distancias rápidamente y le asestó otro puñetazo. De nuevo, Ryu cruzó los brazos instintivamente, activando su guardia reflexiva para formar barreras defensivas, pero la fuerza del puñetazo blindado de Kaminari las superó. La fuerza del puñetazo arrojó a Ryu de nuevo, rebotando en el suelo. Ryu parecía pequeño comparado con Kaminari, quien se encontraba de pie sobre él con su armadura de relámpago aún en acción. Kaminari se acercó a Ryu, agarrándolo bruscamente por el cuello, levantándolo parcialmente del suelo. Tu taijutsu y tu resistencia son buenos para un niño de academia, dijo Kaminari con una sonrisa cruel mientras sostenía al chico magullado y sangrante. Mucho mejor de lo que esperaba. Apretó ligeramente su agarre. Pero te pasaste al golpearme. Voy a tomarme mi tiempo para disfrutar rompiéndote los huesos. A pesar de sus fuertes defensas y resistencia, Ryu sufrió hematomas y algo de sangrado por los impactos. Koinata y el secretario, al observar la brutal demostración, estaban preocupados. Eran conscientes de que Kaminari, un jonin especializado en la fuerza bruta, era diferente de los demás enemigos. Kaminari miró a Ryu con absoluta confianza. Tus extraños ataques son impresionantes, dijo, refiriéndose específicamente al golpe del martillo neumático que lo había empujado hacia atrás. Pero dudo que tengas algo que pueda hacerme un rasguño con esta armadura de relámpagos. Ahora te voy a dar una paliza, mocoso, dijo Kaminari con una voz amenazante y baja y una sonrisa maliciosa. Ryu estaba ahora a su alcance, acorralado. En lugar de terror, sus labios formaron una pequeña sonrisa. ¿Darle una bofetada?, preguntó Ryu, con voz tranquila a pesar de la situación. Así. Ryu abofeteó a Kaminari en la cara con un movimiento repentino y explosivo que fue impulsado por un impulso de chakra muy potente liberado desde su Senju estilo taijutsu. Ryu se movió rápido y golpeó con fuerza, pillando a Kaminari desprevenido. El tiempo pareció extenderse, y Ryu disfrutó de la bofetada a cámara lenta. Los ojos de Kaminari se abrieron cómicamente, con la mandíbula abierta, incrédula, justo antes del golpe con toda su fuerza. La expresión de dolor y confusión que se dibujó en sus facciones le resultó realmente divertida. Por otra parte, Kaminari estaba experimentando un recuerdo de las experiencias traumáticas que había soportado cuando era niño, las numerosas ocasiones en las que su madre lo había abofeteado. Imagínense a Tsunade o a Sakura Prime abofeteando a alguien mientras usan taijutsu estilo Senju. Ese nivel de poder explosivo, concentrado e impulsivo entregado con precisión milimétrica directamente en la mejilla. Debido al impacto de la bofetada, Kaminari salió despedido por los aires, girando su enorme cuerpo antes de estrellarse contra el suelo varias veces. Mientras oponentes y aliados observaban el inusual jutsu de la bofetada en acción, todos quedaron en silencio, conmocionados. Ryu sonrió y pensó, después de 1000 años de dolor, creo que este es el jutsu más humillante que se puede usar. Cuando ese tipo despierte, estará muy molesto. El impacto de la bofetada dejó un zumbido en los oídos de Kaminari mientras luchaba por recuperar el equilibrio, con el orgullo más herido que su cuerpo. Se hizo un silencio sepulcral durante unos segundos. ¿Acaba de abofetear a Kaminari y lo envió volando?, preguntó uno de los ninjas de la nube restantes con tono de incredulidad. Kaori, a pesar de su preocupación, no pudo evitar decir, jefe, ¿cómo puede una bofetada tener tanta fuerza? Koinata se quedó mirando, con una expresión de total desconcierto en su rostro. Bueno, que me aspen. Eso debe ser taijutsu estilo Senju. Solo el taijutsu estilo Senju puede generar esta fuerza con un movimiento tan simple. Kaminari yacía allí, visiblemente conmocionado, con la mente momentáneamente trastornada por el impacto inesperado. Una pequeña y distintiva huella de la bofetada se podía ver en su rostro, una marca marcada contra su cuerpo envuelto en una armadura de relámpagos.
La armadura de relámpago de la que se jactaba fue capaz de soportar la mayor parte del daño, protegiendo su cráneo y cuello, pero no pudo negar por completo la fuerza total y concentrada de la bofetada recibida directamente en sus mejillas, donde la armadura es más delgada. Kaminari se sujetó la mejilla, sintiendo un dolor agudo y palpitante que le trajo recuerdos de bofetadas familiares y punzantes del pasado. Mierda, pensó, mientras la conmoción comenzaba a disiparse. Eso me recordó a mi madre. Al levantarse del suelo, Kaminari gimió y sacudió la cabeza para disipar la desorientación causada por la bofetada. Su armadura de relámpagos parpadeó un instante. Su poder flaqueó antes de estabilizarse. Miró a Ryu con una mezcla de dolor, conmoción y furia en los ojos. «¡Ataquen al mocoso!», gritó Kaminari a sus hombres restantes con voz ronca. «Cuidado con el mocoso. Usen sus armas. Ya no tiene cartas». Supuso que la pequeña baraja era el único recurso de Ryu o que éste no podía generarlas con la suficiente rapidez bajo presión. Ante la orden y al ver el maltrecho estado de su líder, los ninjas restantes, quienes habían acompañado a Kaminari durante la persecución, ajustaron sus tácticas. Varios ninjas dispararon shurikens contra Ryu, con el objetivo de abrumarlo. En la percepción de Ryu, mientras los shurikens volaban, el mundo parecía ralentizarse. Miró a izquierda y derecha, observando cada arma. Su pensamiento rápido entró en acción, prolongando el momento. No bloqueó ni usó ninguna barrera. Solo dio unos pasos, y cada pequeño ajuste fue el resultado de habilidades combinadas. Su pensamiento paralelo analizó simultáneamente la trayectoria de cada shuriken, procesando sus ángulos y velocidades. Junto con su vista mejorada y conciencia periférica, lo vio todo. Cada shuriken giratorio, cada posición enemiga, cada amenaza potencial, todo a la vez. A cada paso que daba Ryu, algunos shurikens pasaban velozmente junto a él, fallando por poco su objetivo. De esa manera, Ryu esquivó todos los kunai shurikens. Todos los ataques de largo alcance fallaron hacia Ryu, sorprendiendo tanto a los aliados como a los enemigos. «Mocoso molesto», murmuró uno de los ninjas de la nube, frustrado por la evasión sin esfuerzo de Ryu que parecía suceder en un instante. Kaminari, al notar que sus hombres recurrían a ataques básicos, recordó la poderosa bofetada que recibió y se dio cuenta de que Ryu posee habilidades físicas muy fuertes, lo que le impulsó a lanzar un grito de advertencia. «No uses taijutsu. Ese mocoso es fuerte». Dos de los enemigos decidieron atacar directamente tras ver a Ryu esquivar los proyectiles. Sacaron sus espadas y avanzaron, intentando cortarlo. Ryu esquivó sus predecibles ataques iniciales, equilibrando sus ataques con movimientos que se sentían instintivamente correctos, guiados por su pensamiento rápido, pensamiento paralelo, conciencia periférica e hiperfantasía, todos trabajando en conjunto. Con un leve, casi imperceptible movimiento de la mano, conjuró una tarjeta de carbono en su mano, sacándola de una ranura oculta en su manga. Tenía guardadas algunas tarjetas en la manga para imprevistos. Ryu, durante su combate cuerpo a cuerpo, usó las cartas con mucha discreción, golpeando simultáneamente a los dos espadachines en el pecho y explotando con una pequeña ráfaga. No fue una explosión letal como el sello Hisatsu, sino una ráfaga de fuerza concentrada diseñada para incapacitar y desarmar. Las espadas en sus manos volaron hacia arriba por el impacto, lanzadas por los aires. Mientras las espadas caían, lanzadas por la explosión, Ryu se movió. Sus movimientos eran fluidos y precisos, como si fueran a cámara lenta gracias a la percepción mejorada que le proporcionaban sus sentidos y capacidad de pensamiento. Ryu se colocó en la trayectoria de las espadas, con las manos extendidas, y con destreza atrapó una espada con cada mano mientras caían. Los dos enemigos desarmados mostraron inicialmente asombro con los ojos abiertos, que rápidamente se transformaron en expresiones de ira y humillación. Que les arrebataran las espadas de esa manera era un profundo insulto. Sus camaradas reaccionaron con ira e incredulidad. Al otro lado del campo de batalla, Koinata y la secretaria lo miraban atónitos. ¿Desde cuándo puede usar Kenjutsu?, pensó la secretaria con los ojos abiertos. Nunca lo había visto empuñar una espada. La postura de Ryu cambió inmediatamente, pasando a una postura de dos espadas, y Ryu murmuró: «Ni Toryu, ni Hiri». Ryu adoptó una postura que recordaba a la de cierto cazador de piratas. Las espadas reflejaban la tenue luz, y una sonrisa amenazante se dibujó en sus labios mientras miraba al enemigo. «Estas espadas cortas son perfectas para mí», dijo Ryu, probando el peso de las hojas, sintiendo el equilibrio familiar. Inclinó una ligeramente, viéndose reflejada. «Puedo ver mi cara en la hoja. Es una hoja nueva. Gracias por prestármelas».
Ryu amplió su sonrisa, con una chispa peligrosa en sus ojos, y dijo, vamos, bailemos. No practiqué mucho Kenjutsu en esta vida, pensó Ryu, agarrando firmemente las espadas. Pero toda la práctica con la espada y el anime de mi vida anterior, combinados con mis estadísticas y habilidades físicas actuales, serán suficientes. Ahora voy a matarlo. Gritó un enemigo y corrió hacia Ryu con la espada desenvainada, quizá porque el espectáculo los enfureció tanto que no pudieron soportarlo. Ryu asumió una postura defensiva, preparándose para el ataque del enemigo. Tras la carga inicial, los enemigos restantes rodearon a Ryu y lanzaron shurikens y kunais desde todas direcciones, con el objetivo de abrumarlo con su gran número. Mientras los proyectiles llovían, el mundo pareció ralentizarse para Ryu una vez más. Su pensamiento rápido prolongó el momento, permitiéndole percibir la tormenta que se avecinaba con una claridad inimaginable. Lo veía todo, cada shuriken giratorio, cada kunai centelleante, no solo directamente, sino también reflejado en las hojas pulidas de sus nuevas espadas. Y vista mejorada añadió otra capa a su percepción. Su pensamiento paralelo procesaba simultáneamente todos los vectores de ataque, calculando al instante desvíos y cortes. Su hiperfantasía visualizaba los movimientos defensivos y contraataques perfectos, trazando la trayectoria de cada arma entrante y superponiéndola a su visión como si fuera realidad aumentada. Su conciencia periférica rastreaba los movimientos del enemigo fuera de su mirada directa, asegurando que ningún ataque furtivo pasara desapercibido. Ryu usó las espadas para esquivar, desviar o cortar con destreza cada arma arrojadiza en el aire con una precisión precisa proporcionada por su destreza mental y física. Ryu, con sus habilidades sincronizadas como los engranajes de un reloj, dominaba el campo de batalla, y sus dos espadas actuaban como una extensión natural de su fuerza. Manejaba la lluvia de shurikens y kunais como un profesional. Las ocasionales explosiones de etiquetas y ninjutsus de largo alcance que no podía bloquear con su espada eran bloqueados por sus barreras Reflex Guard, formándose instantáneamente a su alrededor. El resto no era un problema para Ryu. Ryu pensó, las explosiones ya deberían haber alertado a alguien, y el rescate debe estar en camino. Miró a sus aliados, notando el tenue resplandor verde que los rodeaba mientras sanaban. Ambos están en proceso de curación. Necesito ganar todo el tiempo posible y también necesito encontrar una oportunidad para matar a todos los que pueda antes de que se me agote el chakra y me eliminen. Ryu respiraba con dificultad y sus reservas de chakra se agotaban rápidamente. Tomó ambas espadas con una mano, sujetándolas momentáneamente contra su costado, y con la otra sacó una tarjeta de la manga. Se la puso en el pecho, asegurándola allí. Aún no la había activado, pues aún le quedaba la mitad de chakra, y la eficiencia y velocidad del sello de respaldo de chakra son máximas cuando se tiene el chakra más bajo, al igual que la velocidad de carga es mayor cuando la batería del teléfono está casi agotada. Tardaría unos segundos en activarse por completo, pero para tener cuidado, se pegó la tarjeta con antelación. Es hora de dar un paso al frente, dijo Ryu en voz baja pero clara. Sonrió, con una mirada amenazante que ocultaba su agotamiento. Ryu se abalanzó sobre el ninja enemigo más cercano, con la intención de asestarle un rápido ataque con la espada. Sin embargo, el enemigo bloqueó hábilmente el ataque con un kunai imbuido de chakra del rayo. No todos los enemigos, salvo el líder, son siempre débiles, reconoció Ryu para sus adentros, respetando la inesperada habilidad. Ryu cambió el agarre de la espada, invirtiéndola y sujetándola como una botella, preparándose para un golpe diferente. En lugar de un golpe directo, Ryu sorprendió a todos dándole la espalda al enemigo y ajustando el agarre de su espada. Con la espada apuntando hacia abajo, como si sostuviera un pescado o una botella, retrocedió ligeramente y ejecutó una rápida patada con voltereta hacia atrás a la barbilla del enemigo, mientras que con suavidad la espada desde abajo asestaba un corte ascendente. El enemigo recibió un corte y su espada cayó, clavándose en el suelo. Todo esto ocurrió en un instante. Fue un movimiento inesperadamente complejo y de una ejecución impecable, algo que no se suele esperar de un niño. El enemigo, sorprendido por el repentino cambio de dirección y el singular golpe, no pudo reaccionar del todo y fue destrozado. Antes de que el enemigo que Ryu había cortado pudiera incluso colapsar en el suelo o su sello Hisatsu explotara, Ryu agarró la espada usando su boca y usó un Reflex Guard trampoline debajo de sus pies para saltar rápidamente y alcanzar otros objetivos rápidamente, moviéndose como un borrón a través del campo de batalla. Ryu entonces, sin perder tiempo, corrió hacia su nuevo objetivo mientras murmuraba: "Santo Ryu". Ryu intentó matarlo, arremetiendo con dos espadas desde arriba, pero de nuevo recibió un buen contraataque.
El enemigo reaccionó con rapidez, usando su espada recubierta de relámpagos para bloquear el ataque de Ryu. Ryu chocó con él y aprovechó la oportunidad para usar su espada en la boca para infligir un corte superficial en el pecho de su oponente, haciendo que todos se dieran cuenta de que la espada en su boca no era para presumir. El oponente de Ryu murmuró: "Este mocoso", antes de atacarlo nuevamente. Durante un breve duelo de espadas con choques de acero y relámpagos crepitantes, más enemigos se acercaron para rodear a Ryu, con el objetivo de abrumarlo con su número. Uno le lanzó un shuriken. Ryu vio su reflejo en la superficie pulida de su espada durante un ataque a cámara lenta. Un detalle minúsculo y crucial, visible gracias a su vista mejorada e hiperfantasía. También trazó la trayectoria imaginaria que le atravesaba la cabeza y golpeaba a su oponente. Ryu movió la cabeza instintivamente y esquivó, moviéndose sutilmente sin siquiera mirar atrás. En lugar de golpear a Ryu, el shuriken golpeó inesperadamente al enemigo con el que estaba luchando en las bolas. Los enemigos que se acercaban a Ryu se detuvieron, con los ojos abiertos como platos. Sus aliados, Kaori y Koinata, también parecían aturdidos. Los enemigos que estaban a salvo también tenían una expresión de dolor, observando a su camarada sufrir. El enemigo ahora gritaba con un dolor inimaginable, agarrándose los testículos. Ryu decidió no matar a su oponente, pensando: un shuriken en las bolas puede ser la peor forma de morir. Peor que 1000 años de dolor, que disfrute de este dolor. Mientras imitaba a uno de sus personajes de anime favoritos y asumía la postura Santoryu, una postura de 3 espadas, Ryu miró hacia atrás y mostró una sonrisa aterradora. Después de la última esquiva de Ryu, uno de los enemigos sorprendidos gritó: ¿qué? ¿De verdad esquivó eso sin siquiera mirar? Tiene ojos detrás de la cabeza. ¿Ojos en la espalda? Pensó Koinata, y notó que la mayoría de las veces Ryu esquivaba sin siquiera mirar atrás, y se dio cuenta. ¿Como el clan Hyuga? Pensó. Un pensamiento descabellado e improbable cruzó por su mente. ¿Podría ser pariente lejano mío? ¿Así es como supo mi secreto? ¿Pero cómo? Un enemigo más intentó golpearlo con un kunai en la cabeza, pero Ryu desvió el kunai con la espada en su boca, y el kunai golpeó al enemigo detrás de él, quien fue golpeado por el shuriken en las bolas anteriormente, matándolo y aliviándolo de su sufrimiento. Ryu se alejó lentamente del enemigo detrás de él y se tomó un momento para posar, apuntando sus 2 espadas prestadas hacia las cartas dispersas detrás de los enemigos ahora detenidos. El enemigo cortado explotó a unos metros detrás de Ryu a una distancia segura. La explosión ocurrió en el momento perfecto. Un fondo dramático sirve de telón de fondo para la gloriosa postura de Ryu, que se presenta con un estilo cinematográfico, cliché y propio de una película de acción. Todos los demás enemigos y aliados restantes observaban la pose perfecta de Ryu. Ryu hizo un gesto con sus espadas, canalizando chakra hacia el sello de magnotelequinesis en sus brazos, y las tarjetas de carbono esparcidas en el suelo donde había sido derribado antes comenzaron a vibrar. De repente, todos comenzaron a flotar en el aire, elevándose unos metros antes de comenzar a moverse hacia donde estaban otros enemigos, guiados y manipulados por su sello magnotelequinesis y sus gestos de espada. Un ninja enemigo lejano que había evadido el humo inicial gritó: «Miren atrás. Tengan cuidado». Los enemigos saltaron para alejarse de las cartas voladoras, esquivando y evadiendo los extraños proyectiles. Tras completar su movimiento de salida, todas las cartas convergieron alrededor de Ryu, regresando a donde él se encontraba. Ryu cruzó sus espadas prestadas frente a él, sosteniéndolas en una postura cruzada defensiva. Las cartas de carbono lo rodearon rápidamente como un enjambre protector, creando un anillo a su alrededor. Ryu se tomó un momento para evaluar. Si voy a matarlos con cartas, pensó, considerando su contratáctica anterior, simplemente cortarán las cartas y los neutralizarán con un rayo. En cambio, usaré una explosión de área amplia cerca de ellos para desorientarlos y desarmarlos, usando las cartas. Y mientras están distraídos con las cartas, los mataré a la antigua usanza. Ryu hizo un gesto con una espada, señalando a los enemigos restantes. Las cartas volaron en esa dirección, una lluvia guiada de pequeños proyectiles explosivos. Las cartas que estaban lo suficientemente cerca del enemigo explotaron en rápida sucesión, una tras otra. El resultado fue una serie caótica de explosiones. Los ninjas menos afortunados e inexpertos, intentando neutralizar las cartas como lo habían hecho antes, las esquivaron y las atacaron a corta distancia, cayendo finalmente víctimas de las repentinas explosiones a corta distancia. Mientras tanto, Ryu aprovechó el caos y mató a más ninjas. Solo quedaban unos pocos de élite.
Estos ninjas experimentados, gracias a su mayor conciencia y experiencia en combate, adivinaron que Ryu podía explotar las cartas a distancia y que probablemente intentaría herirlas para ralentizarlas en lugar de intentar eliminarlas de inmediato. Así que, en lugar de cortar las cartas, usaron pura evasión y jutsus de medio alcance para evitarlas por completo o neutralizarlas desde una distancia segura, sobreviviendo al bombardeo mediante la evasión táctica. Antes de que Ryu pudiera invocar más cartas o lanzar otra andanada, un espadachín de la élite restante lo confrontó directamente. Su combate fue breve pero feroz, y las armas utilizadas fueron espadas y kenjutsu. Después, otro adversario se les unió, y se movieron en movimientos cuidadosamente coordinados para flanquear a Ryu. Ahora eran 2 contra 1, y Ryu ya era consciente de que esto podía suceder. Antes de este movimiento, había sido muy cuidadoso para no enfrentarse a muchos en combate cuerpo a cuerpo simultáneamente. Sabía que, cuando estaba en inferioridad numérica, su mejor opción era asegurar que cada enfrentamiento con el enemigo fuera 1 contra 1, aunque fuera por un breve instante, lo que le permitía eliminar rápidamente a un oponente antes de que otros se unieran al combate. Su pensamiento paralelo y conciencia periférica funcionaban con regularidad, rastreando a todos los oponentes. Ryu vigilaba atentamente su espalda, usando el acabado reflectante de las palabras vista mejorada para detectar movimientos tras él. Paraba los ataques de los 2 ninjas, desviando las espadas con movimientos rápidos y económicos. Pero antes de que Ryu pudiera usar algún truco o crear una abertura, un tercer enemigo se unió a la contienda, acorralando a Ryu con eficacia, con la espada apuntando a su flanco. Ryu lo vio venir rápidamente usando su conciencia periférica y los reflejos de sus espadas, y lo contrarrestó al instante con sus habilidades con la espada. En ese momento, sus 3 espadas chocan con las 3 espadas de los ninjas de la nube. Cuando Ryu se vio en una situación donde lo superaban 3 a 1 en el combate cuerpo a cuerpo, presionó su defensa y habló con un tono cortante y desafiante. ¿3 a la vez contra un estudiante de academia? No tienes vergüenza. Mientras Ryu estaba en el proceso de lanzar su ataque, uno de los ninjas de la nube respondió con un gruñido, diciendo: no eres un estudiante de la academia. Eres un monstruo. Antes de que Ryu pudiera burlarse más, las expresiones de los 3 enemigos que lo rodeaban cambiaron al mismo tiempo. Sus rostros se contorsionaron en una expresión de repentino y confuso temor, comparable a la expresión que uno pone cuando se tira un pedo con confianza, pero termina cagándose encima sin querer. Ryu, con su pensamiento rápido, procesó al instante la repentina confusión. Una aterradora posibilidad relacionada con los sellos Hisatsu era lo único que se le ocurría para explicar lo que estaba sucediendo. En ese momento, ya era demasiado tarde para escapar, pues 3 fuertes espadachines lo sujetaban por todos lados para impedirle escapar. Casi al instante, Ryu actuó, ejecutando una serie de acciones coordinadas. Para crear una distancia momentánea, usó toda su fuerza para empujar hacia arriba las espadas que lo presionaban. Luego, giró 2 de sus espadas prestadas al mismo tiempo y se agachó, apoyando las manos en el suelo para convertirse en un blanco más pequeño. En ese mismo instante, canalizó chakra hacia sus sellos, lo que resultó en la formación de múltiples capas de escudos Reflex Guard a su alrededor. Además, tras los escudos Reflex Guard, se alzó un muro de tierra único de 3 lados, entrelazado consigo mismo para formar una estructura similar a una pirámide. Todo esto sucedió increíblemente rápido, y una defensa desesperada de múltiples capas se construyó en un abrir y cerrar de ojos. Los 3 enemigos explotaron con una intensidad muy grande, atrapados dentro del espacio confinado en el que habían acorralado a Ryu. Una ola de chakra, calor y fuerza acompañó la enorme explosión que se desató. La secretaria y Koinata observaban aterrorizadas, con los ojos abiertos por el miedo, la devastación que se desataba ante ellas. El hecho de que Ryu estuviera justo en medio de las 3 explosiones les causó una gran ansiedad. Las explosiones fueron de una intensidad mucho mayor que las típicas bombas de papel. Kaminari había sacrificado la vida de sus aliados activando remotamente sus sellos Hisatsu para eliminar a Ryu con el mínimo esfuerzo. Todo el chakra restante que poseían se canalizó violentamente hacia la explosión, lo que resultó en una explosión significativamente más poderosa de lo habitual. A medida que el polvo se asentaba, el caótico epicentro de las explosiones se hizo visible. Mientras Ryu tosía y se levantaba del suelo, los restos del muro de tierra y las placas de escudo destrozadas cubrían la zona. Estaba cubierto de sangre y parecía gravemente herido. Mierda, pensó Ryu, con el dolor recorriéndole el cuerpo. Fui descuidado. No esperaba que este bastardo usara a sus aliados así.
Fue un nivel de crueldad que lo tomó por sorpresa. Por suerte, el muro de tierra y guardia reflexiva aguantaron la mayor parte del daño. Pero aún así, no fue suficiente. Sintió el daño en sus propios sellos corporales. Los sellos de mi cuerpo, tanto guardia reflexiva como sello de magnotelequinesis, están dañados. Al palparse el pecho, Ryu descubrió que el sello de respaldo de chakra seguía intacto. Esto le produjo un gran alivio. Ryu ahora solo tenía una espada en la boca. Miró a su alrededor, buscando las demás espadas, y las encontró a pocos metros de distancia, esparcidas entre los escombros. Ryu iba a usar el sello de respaldo de chakra para rellenar sus reservas de chakra antes de ir hacia las espadas y reincorporarse a la pelea. De repente, Kaminari apareció justo detrás de él, moviéndose con una velocidad sorprendente y aprovechando la desorientación y la lesión de Ryu. Ryu no pudo sentir a Kaminari de inmediato porque aún estaba algo desorientado por la última explosión, que le había embotado los sentidos. Ryu se giró e intentó cortarlo, pero la espada se rompió con el impacto, lo que indica que su suerte se había acabado. Mierda, pensó Ryu. Cuando la espada que Ryu acababa de obtener del enemigo se rompió bajo la fuerza del ataque de Kaminari, Ryu solo tenía una palabra en mente: mierda. Estaba ensangrentado y herido, su estado era lamentable, y no tenía ninguna habilidad que pudiera usar ahora mismo para contrarrestar el poder de Kaminari. Kaminari vio cómo la espada se hacía añicos, la rabia y la incredulidad impulsaron sus siguientes acciones. No puedo creer que un mocoso de la academia haya logrado matar a la mayor parte de mi equipo, pensó, con los ojos encendidos de furia. Tengo que matar a este mocoso antes de que se vuelva demasiado poderoso. Había terminado de contenerse, había terminado con la misión de capturarlo con vida. Kaminari lanzó un puñetazo descendente contundente, canalizando todo el poder de su cuerpo, potenciado por el rayo, en un solo golpe, similar al movimiento característico del cuarto Raikage. Ryu, con sus defensas debilitadas, intentó bloquear el ataque cruzando los brazos hacia arriba en una guardia desesperada y desesperada. El impacto fue inmenso, enviando ondas de choque por el aire y destrozando el suelo bajo los pies de Ryu, aunque la fuerza del golpe fue devastadora. Ryu gritó al impactar el puñetazo de Kaminari. Era el momento en que Ryu necesitaba la protección total de su guardia reflexiva, pero el sello de su cuerpo ya estaba destruido por los impactos anteriores. Necesitaba unos segundos más para canalizar chakra y formar nuevos sellos en su cuerpo, tiempo que Kaminari no le dio. El puñetazo hizo que Ryu cayera de rodillas por la fuerza. Era innegable que Ryu tenía más huesos rotos. Su antebrazo derecho recibió la peor parte del impacto y se rompió, doblado en un ángulo grotesco y escalofriante por la mitad debido a la fuerza del puñetazo descendente de Kaminari. Cuando Ryu estaba en el suelo, destrozado y tambaleándose, Kaminari usó otro movimiento que copió del cuarto Raikage. La bomba de Liger, un movimiento usado por el cuarto Raikage contra Sasuke Uchiha en la cumbre de los 5 Kages. Kaminari saltó, cargando a Ryu hasta muchos pisos de altura, un brutal ascenso vertical, y Ryu supo al instante que estaba en serios problemas. El suelo se desplomó bajo ellos. Mientras ascendían, la mente de Ryu trabajaba a una velocidad inimaginable. Sus habilidades se activaron, intentando procesar la terrible situación y calcular una estrategia de supervivencia. Mejora temporal ejecutándose en pensamiento rápido y pensamiento paralelo, overclocking habilitado. Pensó en todos los posibles escenarios de supervivencia en una fracción de segundo, repasando posibles opciones y cancelando inmediatamente todas aquellas que eran imposibles en la situación actual. Usar descarga relámpago. El enemigo también usa rayo y lo contrarresta. Demasiado arriesgado. Usar cartas de carbono. Sello de magnetotelequinesis dañado. No hay cartas disponibles ni desplegables en caída libre. Utiliza sus habilidades ocultas de fusión de chakras. No hay tiempo para la preparación del sello Fuinjutsu o la fusión de chakras, y no es una medida defensiva contra este impacto. Usar el sello Reflex Guard usando sangre. El sello antiguo está dañado. Se necesitan unos segundos más para extraer el nuevo sello y activarlo. Usar ninjutsu defensivo. Solo opciones defensivas disponibles. Estilo tierra. Jutsu de piel de hierro y. Armadura de piel de rayo. Ryu había observado de cerca las habilidades de relámpago de Kaminari durante su combate y comprendió sus técnicas por experiencia propia. Todo consistía en un aumento de piel mediante el chakra del relámpago, lo que aumentaba la durabilidad y el poder. La mente subconsciente de Ryu, potenciada por pensamiento rápido y overclocking, calculó rápidamente las probabilidades de sobrevivir al impacto a supervelocidad mientras Ryu observaba cómo el suelo se acercaba rápidamente en su visión invertida del mundo en las garras de Kaminari.
probabilidad de sobrevivir al usar el sello Reflex Guard en su estado actual. 25%, probabilidad de sobrevivir al usar estilo tierra. Jutsu piel de hierro. 25%, probabilidad de sobrevivir al usar armadura de piel relámpago, difícil de formar con un brazo roto / chakra bajo. 20%. 25 es muy poco, pensó Ryu, evaluando las sombrías cifras. Si le añado guardia reflexiva, el porcentaje será lo suficientemente alto como para asegurar la supervivencia. Sabía que la combinación de una defensa física estilo tierra, jutsu piel de hierro y la protección del sello guardia reflexiva sería exponencialmente más efectiva. Tiempo restante para el impacto. 500 milisegundos, tiempo restante para la activación de Reflex Guard. 300 milisegundos, probabilidad de sobrevivir al usar el sello Reflex Guard y estilo tierra, jutsu piel de hierro. 65% es mayor que la suma de sus probabilidades individuales, pensó Ryu, y el cálculo confirmó su mejor oportunidad. Entonces, una idea se formó en la cabeza de Ryu. ¿Qué tal si combinamos la armadura relámpago con el jutsu de piel de hierro y el sello? Es difícil y no es estable combinar los chakras dentro del cuerpo. Si no es dentro, respondió Ryu internamente, con el pensamiento firme a pesar del dolor, entonces lo usaré fuera, no en mi cuerpo. Escudo modificado. Microescudos para armadura de piel ajustada al cuerpo con aumento de rayo. Tiempo restante para la activación de Reflex Guard. 350 milisegundos, tiempo restante para el impacto. 400 milisegundos. Ryu optó por el plan guardia reflexiva más estilo tierra, jutsu piel de hierro. Mientras caían en picado, Ryu veía cómo el suelo se acercaba lentamente, mientras los intrincados patrones del nuevo sello guardia reflexiva se formaban en su cuerpo. Los microescudos, diseñados para una protección ceñida, se activaron con aumento de relámpago mientras canalizaba chakra. Ryu canalizó todo el chakra restante que le quedaba, en un último y desesperado esfuerzo. Se reforzó usando estilo tierra, jutsu piel de hierro, endureciendo su piel al máximo. Simultáneamente, activó de nuevo el sello Reflex Guard, pero el sello era diferente esta vez. Formó una microversión de los escudos hexagonales, densamente agrupados, que cubrían todo su cuerpo, como una fina armadura de capas, cubriendo su espalda, cabeza y abdomen, las zonas más vulnerables al impacto inminente. Este escudo estaba diseñado para aumentar automáticamente su chakra de rayo al activarse, un concepto que Ryu había perfeccionado tras observar a Kaminari y recordar su combate con Itachi. Ahora Ryu comprendió el modo de chakra de liberación relámpago de Kaminari. En lugar de hacer fluir chakra por todo el cuerpo como la versión del cuarto Raikage, una técnica que requiere una inmensa resistencia y compatibilidad de todo el cuerpo, Kaminari simplemente usó su piel exterior. Mejora sus defensas y poder con mínimas desventajas, lo que facilita su uso, pero era una versión inferior a la forma del Raikage, centrada en la velocidad. Pero en ese momento, la defensa física era lo que Ryu buscaba. Ryu usó el mismo concepto, pero lo aplicó a sus escudos externos. Como bien sabía, la armadura de relámpago de cuerpo completo también daña al usuario, ya que el intenso flujo de chakra daña el cuerpo. Ryu no puede usarla sobre sí mismo sin sufrir daños considerables o sin activar su supercuración, que necesitará desesperadamente tras el impacto. En su estado actual, solo tendrá una oportunidad de sobrevivir. Al aplicar el rayo a los escudos en lugar de a su cuerpo, aumentó su defensa sin quemarse. Aunque una enorme fuerza se aplicó a la espalda de Ryu al estrellarse contra el suelo. Los chakras del rayo de Kaminari y Ryu, que habían estado luchando para protegerse mutuamente, provocaron una explosión en el punto de impacto. Esta explosión fue causada no solo por la colisión en sí, sino también por el chakra del rayo en conflicto. Se generó una onda expansiva que se expandió hacia afuera, acompañada de fuertes vientos turbulentos que azotaron la zona. Las barreras que rodeaban a la secretaria y a Koinata se deshicieron repentinamente, haciéndole sentir el viento y el retroceso de la onda expansiva. La nube de polvo en el lugar del impacto y sus alrededores estaba cubierta de relámpagos, chispas y crepitaciones. Koinata y la secretaria, al ver el polvo del fuerte impacto donde Ryu había caído con Kaminari, corrieron hacia él con preocupación en el rostro, en dirección a la persistente nube de humo y escombros. Mientras corrían, una voz, débil pero clara, gritó desde el polvo. «¡Mierda!», dijo Ryu. «Eso casi me mata». Koinata y la secretaria se detuvieron abruptamente, sintieron alivio y una renovada preocupación al escuchar a Ryu confirmar su supervivencia, aunque en un estado difícil. El polvo se disipó lentamente. Ryu se encontraba en muy mal estado, mucho peor que antes. Yacía en el suelo, con los antebrazos doblados en ángulos anormales, rotos.
Muchos huesos de sus pies y hombros estaban claramente fuera de lugar, dislocados o fracturados. Ryu sangraba profusamente. El suelo a su alrededor comenzaba a teñirse de rojo. Ryu sentía demasiado dolor en ese momento, pero no gritó ni lo demostró. Ryu, a pesar del dolor punzante, evaluó su estado con objetividad. Más huesos rotos y más sangrado, pensó. Y el sello de protección reflexiva está dañado de nuevo, y mi chakra está completamente agotado. Ryu notó que Koinata y Kaori lo miraban. Bien, ya están curados. Pueden sujetarlo hasta que lleguen los refuerzos. El cuerpo de Kaori se tensó, con los ojos abiertos como platos. Sintió algo distinto y familiar que se acercaba rápidamente. «Refuerzos», dijo Kaori con voz tensa y urgente. «Es nuestra unidad Anbu. Están aquí. Necesitamos resistir un rato». Koinata asintió, comprendiendo al instante. Su mirada se endureció al observar el polvo que aún se asentaba donde caminar y empezaba a removerse. «Llévate a Ryu», le dijo a Kaori. «Corre hacia ellos. Yo me encargo de él». Kaori comenzó a correr hacia Ryu tan rápido como su cuerpo recuperado, pero aún exhausto se lo permitió, mientras que Koinata corrió inmediatamente hacia Kaminari, lista para enfrentarlo en combate. Justo cuando Kaori comenzó a correr hacia Ryu, Koinata cargó hacia Kaminari, y Kaori estaba a punto de alcanzarlo, un kunai brillante se arqueó en el aire cerca de Ryu, sorprendiendo a todos. De repente, un kunai con una bomba de papel adherida voló más allá de la cabeza de Ryu, justo cuando estaba completamente indefenso y en su punto más bajo. «Mierda», pensó Ryu. Instintivamente, su mano buscó la tarjeta sello de respaldo de chakra que llevaba pegada al pecho mientras se preparaba para activarla y recargar su chakra. Sello de respaldo de chakra activado, recarga de chakras en 2 minutos. El mundo pareció ralentizarse, como si el tiempo se hubiera detenido, mientras el kunai volaba. Ryu miró la bomba de papel y vio que la mecha se consumía lentamente. Apenas le quedaba chakra para el ninjutsu. Recuperar chakra del sello de seguridad requería 2 minutos cruciales, que no tenía antes de la explosión. Los antebrazos rotos de Ryu le impedían realizar sellos manuales para el ninjutsu. Aunque Ryu no dependía demasiado de los sellos manuales, aún necesitaba sus manos para luchar y defenderse. Estado del sello Reflex Guard. Dañado nuevamente, tiempo de reforma. 350 ms después de recuperar el chakra. Explosión inminente en 300 ms. Mierda. Repasó mentalmente sus escasas opciones, con sus habilidades luchando por procesarlas con tan poco chakra. El impacto de la explosión lo alcanzaría en aproximadamente 300 milisegundos. La recarga completa de chakra tardaría 2 minutos. No tenía chakra ni extremidades funcionales para un contraataque estándar. Usar armadura de relámpago. No hay suficiente chakra. Utiliza barreras. No hay suficiente tiempo ni suficiente chakra para formar barreras fuertes. Usar trueno. Las manos están rotas. No hay chakra. No es posible contrarrestarlo ahora. Ryu pensó. Mierda. Maldita sea mi suerte. En ese momento, ante una explosión inevitable sin defensas viables ni tiempo para recuperarse, Ryu tomó una decisión desesperada. Protegería el sello de respaldo de chakra y se arriesgaría a usar supercuración tras recuperar chakra, su única opción viable a pesar del inmenso riesgo. Solo necesito proteger mis órganos vitales y el sello de respaldo de chakra, pensó Ryu, aceptando la cruda realidad. Odio dejar las cosas en manos de la suerte. La suerte de Ryu ya se había acabado. Lo único positivo en la situación era que su overclocking seguía activo, lo que le otorgaba esos milisegundos de percepción del tiempo ralentizada. Ryu estaba pensando rápido, pero físicamente viendo el kunai entrante y la bomba de papel en cámara lenta debido a su pensamiento rápido. La mano derecha doblada y rota de Ryu instintivamente se dirigió a su pecho, protegiendo la tarjeta de carbono que contenía el sello de respaldo de chakra del daño de la explosión. Necesito protegerme de esta explosión, pensó Ryu, aceptando la inevitabilidad del impacto. Pero necesito proteger la tarjeta y mis órganos vitales. Ryu intentó saltar hacia atrás, o al menos desplazar su peso, para minimizar el impacto, pero sus piernas dobladas y rotas ofrecían poco apoyo, lo que dificultaba su movimiento. La bomba de papel explotó. En cámara lenta, Ryu pudo ver cómo el chakra del sello se acumulaba, cómo se encendía y se expandía hasta convertirse en una bola de fuego y fuerza. A medida que la explosión se expandía, Ryu intentó protegerse la cara y los ojos con la mano izquierda, su brazo sano, mientras que la derecha seguía cubriendo su pecho, protegiendo el preciado sello. La explosión era ahora lo suficientemente grande como para alcanzar a Ryu. Ryu sintió el intenso calor, y la ropa que llevaba se quemó al instante.
Sintió la onda expansiva que lo empujaba hacia atrás con una fuerza inmensa. Ryu estaba ahora en el aire, elevado y retrocediendo por la fuerza de la explosión. Al ser empujado, usó las rodillas, doblándolas hacia adentro, y se encogió, haciendo instintivamente su cuerpo un objetivo más pequeño y protegido para proteger su sello de respaldo de chakra y sus órganos vitales. Para quienes observaban, la explosión ocurrió en tiempo real. Una repentina erupción de fuego y humo cerca de Ryu. La fuerza simplemente lo empujó hacia atrás, haciéndolo rodar antes de chocar contra un árbol cercano y desplomarse. «Jefe», gritó Kaori con voz penetrante, llena de miedo y desesperación, ante la inesperada explosión a corta distancia cerca de Ryu. En ese momento, apareció otro ninja, que parecía emerger de entre las sombras de los árboles. Su rostro estaba cubierto por una sencilla máscara blanca, en marcado contraste con su ropa oscura. Era Tatsuma Gurame, alumno de Danzo Shimura y actual subcomandante de Road. Kaminari, tras incorporarse del suelo con su armadura de relámpagos aún crujiendo, pero más débil que antes, observó la escena con una expresión que mezclaba sorpresa y cautela. Tatsuma miró más allá de Kaori y Koinata, con la mirada enmascarada fija en Kaminari, que aún se recuperaba. «Patético», dijo Tatsuma con voz fría y sin emoción. «Eres un gigante, Kaminari, pero ni siquiera pudiste matar a un mocoso de la academia». Antes de que Tatsuma pudiera decir nada más, Koinata se movió. Al ver al ninja enmascarado y oír su tono desdeñoso hacia Ryu, Koinata, a pesar de su agotamiento, se abalanzó sobre él, intentando un rápido y preciso corte de espada hacia Tatsuma. Tatsuma reaccionó con fluidez, tomando su propio kunai y deteniendo el corte, rozando las hojas entre sí. Si tan solo hubiera activado el Byakugan, pensó Koinata, frustrado por su cautela. Lo habría visto venir. Se maldijo por no haber actuado antes contra este ninja inquietantemente silencioso. La secretaria, que también evaluaba al recién llegado, percibió su chakra. Sus habilidades sensoriales, perfeccionadas por años de espionaje, le permitieron identificar la naturaleza única de su chakra. No lo había percibido antes, pensó Kaori, con un escalofrío que le recorrió la espalda. Su chakra es extraño. Puedo percibir múltiples organismos pequeños. La insinuación la impactó. ¿Una Gurame, de raíz? La escalofriante conexión con la facción de Danzo se instaló en su mente. Kaori también se unió al combate, desviando su atención de Ryu hacia la nueva amenaza. Lanzó varios shurikens a Tatsuma, una descarga rápida. Él los desvió rápidamente con sus kunai, cada hoja impactada con un movimiento preciso y mínimo, demostrando su habilidad contra los proyectiles. Tatsuma se distanció de todos, creando espacio, mientras su mirada enmascarada recorría la escena. Sus ojos se posaron en el cuerpo de Ryu, que yacía destrozado e inmóvil junto al árbol. Estaba en un estado terrible. Casi toda su ropa estaba quemada. La carne de sus manos y pies rotos se había derretido en algunas partes por el calor de la explosión, y su rostro también estaba quemado y lleno de cicatrices, casi irreconocible. Pero la tarjeta de carbono pegada a su pecho estaba milagrosamente intacta, un pequeño rectángulo oscuro contra la carne quemada. Tatsuma observó el cuerpo un buen rato, con una extraña mezcla de evaluación y fría determinación en su postura. «Ese era un mocoso de mierda», comentó con voz desprovista de emoción. «Qué lástima. Su vida terminó demasiado pronto. Maldita sea tu suerte por haber nacido Amura y meterte con alguien que no debías». Kaminari observaba la pelea de 2 contra 1 entre Kaori, Koinata y el ninja enmascarado, con la mente acelerada. Contempló su siguiente paso. ¿Debería matarlos a todos? No estaba en su mejor momento. Su armadura de relámpagos parpadeaba intermitentemente, con más de la mitad de su chakra agotado. Podría matarlos a los dos con este chakra, pensó, evaluando a Kaori y Koinata, ahora que ese niño problemático con katas se ha ido. Pero se dio cuenta de que este nuevo tipo, el ninja enmascarado, también era problemático. Dudo que pueda ganarle ahora mismo. En ese momento, un pequeño pájaro, que parecía surgir de la nada, se posó en el hombro del ninja enmascarado. Este se detuvo, ladeando ligeramente la cabeza como si escuchara un susurro. Miró a Koinata. «Tienes suerte», dijo el ninja enmascarado. «Tus refuerzos acaban de llegar». Miró de nuevo a Ryu, que seguía en su cuerpo inmóvil. Pero para el chico, era demasiado tarde. Con eso, el ninja enmascarado desapareció, huyendo, fundiéndose nuevamente con las sombras de los árboles tan silenciosamente como había llegado, su misión con respecto a Ryu aparentemente completa y sus órdenes actualizadas por el pájaro. La secretaria, al ver desaparecer al ninja enmascarado, dio un paso instintivamente, lista para perseguirlo.
Pero Koinata extendió la mano, tocándola del brazo, y la detuvo. Es inútil, dijo Koinata en voz baja y firme. Perseguirlo es inútil. Sus años de experiencia como Jonin le indicaron al instante que el ninja enmascarado estaba en otra liga. Es demasiado fuerte para nosotros. Deberíamos encargarnos de él. La mirada de Koinata se desvió hacia Kaminari. Kaori y Koinata se giraron para encarar a Kaminari, preparadas para un nuevo combate. Mientras lo observaban, preparándose para el combate, notaron algo inesperado. Una expresión de puro miedo y terror en el rostro de Kaminari. Era la mirada de alguien que acababa de ver un fantasma o algo mucho peor. No comprendían qué podía haber asustado tanto a aquel hombre, un joven experimentado y un líder despiadado, después de todo lo que acababan de presenciar y soportar. Hasta entonces, no se dieron cuenta de que su mirada aterrorizada no los dirigía a ellos, sino que miraba a algo que se encontraba detrás de ellos. Se giraron, siguiendo la dirección de la mirada aterrorizada de Kaminari, y le vieron. Habían pasado 2 minutos desde que se activó el sello de respaldo de chakra. Al pie del árbol donde Ryu se había desplomado, entre el polvo y las quemaduras, Ryu estaba de pie. Fin del capítulo.